Bienvenidos al Bazar de la Bolsa, un programa en el que hablaremos de todo aquello relacionado con los mercados financieros que nos parezca interesante. Mi nombre es José Manuel Pesudo, asesor financiero del fondo Gestión Boutique 6 Caldi. Recordad que cualquier acción, fondo, activo o elemento en el que se pueda invertir no es en ningún caso una recomendación de inversión. Cada inversor ha de hacer su propio análisis y no basarse en las conclusiones o comentarios que se viertan en este podcast / vídeo por parte del autor o de sus invitados. Y ahora espero que disfrutéis de este programa. Y hoy tenemos con nosotros a Flavio Muñoz, que es CEO y fundador de la EAF. ¿Cómo se llama, Flavio, la EAF? Andrómeda Capital EAF. Andrómeda Capital EAF, porque antes era una SL, Andrómeda Value, y ahora, Andrómeda Capital SL, ¿no? Y ahora el proceso que duró un año lo habéis pasado a EAF, ¿no? Efectivamente, ahora ya somos EAF y ya ha concluido el proceso. Y bueno, Flavio Muñoz creo que no necesitará presentación para la mayoría de vosotros, pero bueno, al final es el que dirige la empresa que asesora el fondo Andrómeda Value Capital, que está en Renta 4 y es un fondo que está muy dirigido a la inversión en empresas tecnológicas, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, Flavio, por venir al podcast El Bazar de la Bolsa. Nada, muchas gracias, José Manuel, por la invitación. Muy bien, pues vamos a ir al grano. Flavio, ellos, junto con su socio, tienen un podcast que se llama Noctua, que sacan semanalmente y comentan un poco las principales noticias del mercado, muy enfocado a empresas tecnológicas. Y además, pues podéis encontrar multitud de entrevistas que han concedido pues, en varios podcasts o canales de YouTube, como en Píldoras del Conocimiento, en Value Investing FM, también no sé si está en el de Carlos Antiso. Bueno, en casi todos los podcasts que hablan de inversión, sobre todo inversión independiente en España, pues ahí han estado y han explicado un poco cuál es su filosofía de inversión. Así que hoy vamos un poco a hablar de cómo está el mercado y de ciertas cuestiones que afectan al sector tecnológico. Y la primera pregunta obligada es cómo veis el mercado, ¿no? ¿Cómo manejáis la incertidumbre actual de mercado? ¿Cuál va a ser un poco vuestra estrategia? ¿Pensáis que esta va a ser una crisis larga y hay que ir entrando poco a poco? ¿O que los acontecimientos tales como que puedan suceder como una firma de un armisticio entre Ucrania y Rusia, o que los bancos centrales bajen tipos si viene la recesión, los planes de estímulos, puede que cambien el panorama muy rápidamente, ¿no? Más rápido de lo que parece y que ahora estamos demasiado pesimistas? ¿Cómo manejáis esta incertidumbre? ¿Cuál va a ser vuestra estrategia? Sí, a ver, es verdad que nosotros la macro siempre decimos que la miramos, pero nunca es el detonador o es el catalizador de realizar una inversión, ni mucho menos. Creo que hay que mirar la macro, pues saber sencillamente lo que pasa en los países, no ya solo a nivel económico, digo en general. Vamos, a nivel anecdótico, por ejemplo, yo me leo siempre The Economist el fin de semana, pues me gusta, aporta visión y demás. Pero no intentamos que la macro nunca nos defina las inversiones. Las tenemos separadas. Hay que verlo, hay que saber lo que ocurre, pero no decir, oye, vamos a comprar ahora esto porque la macro está haciendo esto. No, nunca te afecta de esa manera. Sí que hay cosas de ciclos, por ejemplo, en cuestión de chips, pues sí que puedes plantear el que, oye, ciertas cuestiones macro, porque bueno, es totalmente cíclico ese sector, afectan aquí o allá, pero en el fondo lo que tienes que ver es la producción de chips y la demanda que va a haber. Y ya está. Entonces sí, tocas ahí con lo macro, pero insisto, que la macro no es algo que miremos. Y sobre todo me gusta mucho separarlo y matizarlo esto, porque si no lo aclaro, se crea confusión en los partícipes. Y con estas cosas también la experiencia nos ha enseñado a ser súper cuidadosos y súper claros en lo que decimos, porque si no, enseguida los partícipes se pueden pensar que nosotros estamos haciendo macro y tal. Y todo lo contrario. Entonces, una vez más lo reafirmo, que la macro está ahí, pero nunca definimos la inversión por la macro. Entonces, a nivel ¿qué puede pasar de mercado? A ver, realmente, siguiendo esta lógica, mis opiniones ni son certeras en este aspecto, ni creo que valgan tanto. Sí que tenemos opiniones o más visión de cómo está la situación, que es lo lógico, de conclusiones que llegas, pues, por ejemplo, los earnings per share que está estimando el mercado a final de este año, que se ha producido un pequeño recorte, pero si sacamos a lo que está cotizando el S&P, pues tienes que la valoración es de unas 16 veces.
Entonces, pues 16 veces es más o menos la media del S&P 500. Entonces, lo que concluyes ahí es que el S&P 500 pues está en un entorno medio. Evidentemente venimos de un entorno mucho más caro, que era el año pasado, hemos bajado a un entorno medio, la pregunta es si se puede ir a un entorno más bajo. Pues ahí es donde entra el tema de la incertidumbre, que es lo que apunto de que no es nuestro factor el decir, oye, pues vamos a estar más bajo o no, eso no lo sabemos. Si evidentemente los earnings per share del S&P 500 se ven afectados, estos próximos 2 trimestres que quedan, el del Q3 y el Q4, pues hombre, tiene que corregir un poco el 16, porque si no se quedaría más alto, ¿no? Para estar en ese punto de término medio del mercado. Pues esto puede pasar, pues hombre, a tenor de la coyuntura económica podría pasar. Es verdad que Estados Unidos, que es lo que nosotros más miramos, pues está fuerte, los datos que te aportan ahí están fuertes. De hecho, hoy estaba mirando un momento lo de la previsión esta del Atlanta Fed que siempre sacan y pues el PIB del tercer trimestre esperan que crezca en contraposición con el segundo trimestre que decreció. Entonces, pues Estados Unidos está bien. A nivel laboral, pues ya vemos las contrataciones. Entonces, o sea, no es un escenario de catástrofe absoluta, que creo que a veces se pierde un poco el foco, sobre todo en Twitter lo veo, ¿no? Es como 2008, entonces, no es 2008, hay problemas, en Europa hay problemas muy graves, pero bueno, mientras los earnings per share de las compañías te aguanten y las yields estén al precio que están, que han subido bastante, pero tampoco se pueden disparar ya mucho más porque la Fed te está marcando claramente esa subida de tipos, pues yo creo que estamos ahí un poco en el entorno, ¿no? Entonces, casi más creo que, es decir, respondiendo a tu pregunta, pues creo que el escenario más negativo podría pasar si los beneficios por acción de las compañías se empiezan a estropear mucho. Que insisto, por el momento los datos es que no te están dando eso. Entonces, bueno, es un poco como nosotros intentamos resolver el tema. Es así, ya predecir si en diciembre va a pasar esto o aquello, pues mira, esto ni idea. Eso sí, otra cosa que nosotros empleamos mucho es el ratio Andrómeda, que lo publicamos normalmente en las cartas y tal. Que lo que hace el ratio Andrómeda es sencillamente ver lo cara o barata que está la bolsa. Y no te dice si el mes que viene o dentro de 6 meses la bolsa va a hacer esto, pero sí te dice a varios años, 4 o 5 años, cuál es el retorno normal, esperable en esa situación. Entonces, lo que tienes ahora es que el ratio está muy barato. De lo más barato que ha estado todos estos años atrás. Entonces, pues lo lógico es pensar que dentro de unos años toda esta incertidumbre que hay ahora se haya limpiado, haya otras cuestiones seguro, porque la bolsa es siempre así, pero los retornos aparezcan. Entonces, pues bueno, al final es un poco esa posición y esa lógica de decir en qué punto estás y qué puedes obtener. Si por el transcurso pasa que el próximo trimestre o en noviembre pues sale esta noticia, esta cosa, la bolsa cae más. Pues si es que eso es cuestión de mercado y eso pues no puedes estar atento. O sea, es que no puedes intentar controlarlo porque la operativa ahí va a ser un fracaso. Entonces no puedes estar a esos números. No te interesan, de hecho. Te hacen perder el foco en la inversión. Entonces, eso creo que no interesa. Lo que interesa es lo que digo. Pues ratio Andrómeda y luego saber una lógica de qué es lo que te está diciendo el mercado. Y ya está. Y creo que es un poco lo que tiene más sentido, vamos. Sí, lo que pasa es que, claro, estamos en un entorno más especial que nunca, ¿no? Que siempre, pues por ejemplo, China pues sigue cerrando mucho. Por supuesto, la guerra, ¿no? Que parece que los precios de la energía en Europa van a estar altos. Entonces, si la crisis fuera solo España, pero está siendo Europa, que Europa, no digo la zona euro, sino Europa, si uno de estos los países es la mayor economía del mundo, ¿no? Entonces, no es una cosa baladí, ¿no? Vemos, los últimos resultados hemos visto que la última parte del trimestre ha sido más floja, como diciendo, parece que, ostras, que es muy, muy probable que venga una recesión, ¿no? Sí, en sentido que yo entiendo lo que me quieres decir y decir, ostras, que eso es imposible saberlo porque, bueno, por lo que comentaba yo, ¿no? Decir, oye, ¿y si de aquí a un mes empiezan a negociar Rusia y Ucrania y de repente los bancos centrales bajan tipos y tal? Pues tú lo que creías que va a durar 2 años, de repente en 2 meses la bolsa, como siempre se anticipa al futuro, pues lo ve más claro y te sube un montón, ¿no? Pero estando en una situación así es como decir, vamos a mantener más caja de lo habitual o no, ¿no? Porque no es una situación que digas, bueno, pues sí, a lo mejor es como antes que estaba la guerra comercial China, Estados Unidos y algún problemilla más, pero es que ahora son problemas gordos y parece que van a durar, ¿no? Ya, lo que pasa es que ahí entras en el terreno especulativo, es decir, nosotros intentamos que la caja la defina el nivel de ratio Andrómeda y ojalá en el pasado hubiésemos afinado más con esto, porque de hecho, pues bueno, el año pasado, a principios de este año, compramos porque estaba cayendo el ratio, pero aún así estaba alto y luego mira lo que ha llegado a caer. Entonces, evidentemente siempre está operativa, pues, creo que lo podemos haber hecho mejor, siempre se puede afinar más, claro, a toro pasado, pues todos somos toreros, entonces en ese aspecto, pues sí, pero intentamos que la caja la defina no la narrativa que va a pasar al futuro, sino sencillamente el cómo está el ratio. Si el ratio está barato, pues la liquidez es muy baja y la inversión es muy alta, y si el ratio está alto, pues la liquidez es mayor y la inversión menor.
Claro, lo otro que me planteas de puede pasar esto, puede tal. A ver, todo escenario futuro es siempre incierto. Contabilizando tanto lo que tenemos en cuenta por parte de los periódicos que te dicen, como las cosas que quedan en segunda línea en los periódicos, como aquellas que todavía no han surgido. Entonces, por eso la predicción no me gusta nada en bolsa, porque creo que no es controlable. ¿Sabes? Entra demasiado en el factor de la suerte. Y sobre todo, a ver, son suertes que se posicionan. Es decir, cuando el entorno es muy negativo, las noticias malas no afectan tanto. Cuando el entorno es muy positivo, las noticias malas afectan mucho. Entonces, sí, la gente dice, no, es que en Europa puede pasar esto, es que en Europa... Sí, pero es que todo el mundo está diciendo eso, ¿sabes? Todo el mundo está ya empezando a descontar esa situación. La mentalidad colectiva, pues, empieza a aparecer. Entonces, predecir cuál va a ser la reacción a ese tipo de cosas que la gente ya está, ¿sabes? Es como predecir la reacción y predecir la intensidad. O sea, ¿sabes? Demasiado factor que no estás controlando en la ecuación a futuro. Entonces, por eso me parece el peligro. Todo esto que me estás diciendo, pues evidentemente, sí, nosotros lo sabemos y es lo que todos los inversores ahora están focalizados, pero creo que es un fallo focalizarse en eso y creo que sencillamente, pues, debe estar ahí, que se lea, que lo veas, que seas consciente, pero que no afecte nada en la operativa. A menos que digas, no, mira, es que soy un inversor macro que hago estas cosas. Bueno, pues no sé. Sí, eso sí, pero es muy distinto a lo que nosotros hacemos. Muy bien. Un factor, ¿no? Hablando de un factor así un poco de macroeconomía, que pienso que tiene mucha importancia y que a lo mejor no se habla tanto, es los flujos de dinero, ¿no? ¿Cuánto dinero está entrando en inversión en renta variable en el mercado global y cuánto está saliendo, ¿no? Entonces, hemos vivido unos años de inyección de dinero en los mercados y de tipos bajos, ¿no? Y esto hacía que se canalizara mucho dinero en los mercados de valores, mucha gente invirtiendo en renta variable. Pero claro, en las actuales circunstancias podríamos ver una sequía de dinero que puede hacer que tardemos varios años en ver las cotizaciones que hemos vivido, ¿no? Y sobre todo en empresas de crecimiento. ¿Creéis que esto está influyendo mucho en las cotizaciones de algunas acciones? ¿Veis que algunas cotizaciones están demasiado castigadas? ¿Veis que esto es una oportunidad para entrar? ¿O no? ¿Veis ahí un gran peligro? ¿Puede que hayamos vivido una década dorada en la renta variable y ahora vamos a vivir a lo mejor un lustro de sequía? ¿O es la misma pregunta que te he hecho antes, ¿no? Pero reformulada. No, bueno, o sea, a ver, es distinto. A ver, hombre, los flujos de dinero siempre van, evidentemente, con la situación macro. Si la gente va mejor, pues se anima más y mete más dinero. Y si ven más peligrosa la situación, pues siempre retiran dinero. O sea, los flujos de dinero son procíclicos, no son contracíclicos. Y entonces, pues bueno, ir con ellos casi puede ser la peor idea. Más bien es más interesante ir contra ellos. Lo que me dices de la década dorada, a ver, no lo sé, porque no sé, igual, predecir la siguiente década es complicado. Eso sí, va a ser difícil que sea tan buena como esta. ¿Por qué? Porque al final tienes que ver retornos. Por ejemplo, ver los retornos en el Nasdaq y el número de años que ha dado retorno positivo, pues es una barbaridad. Entonces, esas estadísticas se rompen. No es muy normal que este año pues tenga retornos negativos. Incluso veremos si no se extiende algo al año que viene, siendo menor, pero todavía es un retorno negativo. Entonces ya son 2 años de retorno negativo en un índice como el Nasdaq. La gente ya se ha desesperado, ya se ha ido totalmente. Entonces, el tercer año ya te vuelve el flujo de dinero. Pero bueno, al final el Nasdaq acaba bien ese año y ya la gente cuando llega a diciembre de ese año dice, ostras, que bien ha funcionado tecnología. Dices, sí, ha funcionado bien tecnología, pero llevar 2 años. O sea, no sé, esos son los ciclos normales, eso es lo esperable del mercado. Entonces, ¿hemos vivido en una época, una década buena? Sí, pero bueno, también este año ha golpeado bastante. Ya digo, los retornos de la bolsa están en índices, en números normales, perdón, los índices, en múltiplo es normal. Entonces, bueno, yo creo que desde aquí no se puede esperar gran cosa para este año, pero sí, se puede empezar a construir y que, bueno, pues oye, los siguientes años pues sean, pues sí, que lo mismo el año que viene ya sea un retorno positivo, tal vez al siguiente tienes un pequeño retorno todavía negativo y vas así, ¿no? Ya no es el periodo este tan fácil de estos años atrás, sino, bueno, pues un poco más lidiando con lo que suele ser la bolsa normal. No sé, vamos, eso sería un escenario lógico, pero ya digo, es que puede pasar de todo. O sea, predecir la bolsa, normalmente si te vas al escenario más loco, es casi a veces el que acabas acertando. Entonces, aunque digo que este sea el escenario lógico, pues a saber luego lo que acaba pasando. Porque en este entorno, ¿cómo valoráis las empresas de alto crecimiento, ¿no? En este caso, en vuestra cartera tenéis en bastante empresa tecnológica, ¿no? Pues empresa pues, de ciberseguridad o empresas que basan su negocio en la plataforma de Internet. Lo digo porque, claro, ves actualmente empresas de este sector, ¿no? También de otros sectores que han sufrido el mismo castigo, pero en este sector que han bajado mucho su cotización, ¿no? Y sin embargo las ves y aún siguen a unos múltiplos altos, ¿no? Y bueno, es un poco lo que hablamos antes de que hay como demasiada incertidumbre de si seguirán creciendo o no, ¿no? Un poco lo que hablábamos de la década dorada,
que es como, ostras, hemos vivido por así decirlo, la popularización a gran escala de Internet, donde pues se transmite vídeo, audio, todo tipo de información a gran velocidad y estas empresas, bueno, pues han crecido a unos ritmos bárbaros. ¿Creéis que ha cambiado mucho el escenario a la hora de valorar estas tecnológicas? O sea, ¿se puede valorar ahora igual que hace 1 o 2 años? ¿Cómo las A ver, valoráis? evidentemente el punto de posición ahora de la tecnología, después del castigo que lleva, sobre todo aquella más disruptiva, es que la tienes muy barata. Es un poco lo que me preguntabas antes que no te he contestado, se me ha pasado, de oye, de si la vemos barata o si la vemos tal. Estás en un punto muy barato, que no significa que en el corto plazo todavía puedan caer algo, porque, bueno, ya digo, la situación es impredecible y la bolsa pues no puedes estar a eso y pueden todavía verse castigadas algo más, pero no es eso a lo que tienes que estar pendiente, sino, como digo, al ratio Andrómeda, que no deja de ser una valoración general de todo ese sector, a las empresas individuales si se quiere. Mirando individuales, quitando las que puedan tener problemas de ventajas competitivas, que eso es un poco nuestro trabajo de detectarlo, las que creemos que no, evidentemente están muy baratas. Entonces, si se compran ahora, el retorno que vas a tener a varios años va a ser muy fuerte. Pero es eso, es un juego de a varios años. No es una cuestión de decir, oye, en 6 meses ya te van a rebotar y vas a tener, puede ser que sí o puede ser que no. No es importante eso, es importante a 5 o 6 años cómo van a estar. Entonces, esos retornos a ese periodo sí, ahí sí que van a ser muy claros. Las que tienen ventajas competitivas claras, las que no, pues yo creo que, vamos, siempre ha pasado, tecnología funciona así, las que no se lo olvidan, se quedan alejadas en el ostracismo, o la gente pasa de ellas y, ¿sabes? Nunca producen retornos interesantes. Las que sí, de hecho producen retornos brutales. Entonces, por eso sí que estoy súper positivo y el año pasado, en el fondo, pues manifestamos un poco nuestra preocupación con las valoraciones y ahora es justo lo contrario. Lo que pasa es que, claro, ahora estás predicando en el desierto, pues nadie te escucha porque pues el fondo ha caído mucho y la gente dice, ostras, claro, tal. Es como, no, es como, pues no, o sea, creo que la gente escucha un mensaje fácil y a veces no un mensaje difícil. Y entonces ahora estás dando un mensaje que es positivo, lo que pasa es que lo estás dando en un entorno muy, muy complicado, entonces, pues bueno, la gente no está tan dispuesta a escucharlo. Pero sí que creo que es así, porque es que está ahí, es decir, es que los números aparecen, entonces está muy claro en este aspecto. Ahora bien, luego también lo que me decías, hemos vivido estos años con tecnologías disruptivas y tal. A ver, las tecnologías disruptivas siempre van apareciendo, entonces sí, ha habido mucha época de Internet es enorme y va evolucionando y aparecen nuevas cosas. Hemos tenido un cierto sector de Internet que ha explotado estos años atrás, pero evidentemente ahora está otra parte de Internet haciendo otras cosas muy interesantes. Y ahí está el lado disruptivo y ese lado sí es capaz de crear valor, que compañías que lo están creando y con barreras claras, pues sí que yo creo, como digo, que desde un punto inicial que tienes ahora, que es que están muy baratas, con la capacidad de creación de valor que tienen los próximos años, pues el retorno va a ser muy, muy, muy bueno. Entonces es el lado positivo, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, el estar positivos en tecnología pues me parece que tiene mucho más sentido este año que años anteriores. Sí, a ver, yo entiendo un poco lo que nos estás comentando, ¿no? Pero viendo el entorno competitivo de las tecnológicas, me explico, ¿no? La narrativa era que este tipo de empresas, ¿no? Pues estoy hablando de Microsoft, de Google, de Salesforce, pues han tenido y tienen mucha ventaja competitiva porque para crearlas se necesitaba mucho tiempo, se necesitaba mucho dinero, se necesitaba tener el software adecuado, se necesitaba un efecto red, se necesitaba tener muchos datos, ¿no? Tener muchos clientes para tener muchos datos y todo esto era un ecosistema que se retroalimentaba y necesitaba ser muy grande y crecer muy rápido para tener mucho cliente o mucho dato y entonces eso te creaba un foso defensivo, una ventaja competitiva que el que quisiera entrar pues ya llegaba tarde, ¿no? Sin embargo, claro, vemos efectos como TikTok que de repente pues le quita mucha cuota de mercado a Facebook o, por ejemplo, sale un asombroso sistema de inteligencia artificial generativo como DALI, ¿no? Que pues es capaz de generar un dibujo a partir de una idea que tú le dictes, ¿no? Pues le escribes una frase, dibújame esto y te lo dibuja y ves que en cuestión de un mes salen pues 3 o 4 sistemas parecidos, ¿no? De diferentes compañías. Eh, entonces, ¿creéis que empresas como Google, como Meta Platforms, como Microsoft, están perdiendo ese esfuerzo defensivo a marchas forzadas? ¿O crees que fenómenos como DALI o como TikTok son ejemplos puntuales y pasajeros, ¿no? Y estamos como enfocándonos demasiado en la anécdota. ¿No? Esto es un poco lo de Buffett que decía que no invertía en tecnología porque cambiaban mucho las condiciones, ¿no? Sin embargo, hemos visto que esta década de oro que decía, pues veíamos como estas empresas cogían una ventaja respecto a su competidor muy grande. Pero ¿creéis que esto está cambiando? ¿No? Es un poco a mí lo que me asusta, ¿no? Que te veo a ti como muy positivo en ese sentido, como diciendo, vale, es que no lo es de ver un año, es que es de ver un 5. Tienes que ver lo que están creando y tienes que ver
que están creando un negocio que va a ser muy difícil que entre sus competidores, ¿no? Entonces, pues si sacas los flujos de caja, cómo están creciendo los ingresos, verás que en poco tiempo tendrán beneficios y que luego crecerá a un nivel que el que quiera competir con ellos ya no podrá, ¿no? Pero es a mí un poco lo que me preocupa, pues viendo Dali, viendo TikTok y otros ejemplos, diciendo, ostras, no se están perdiendo esa ventaja competitiva, ese esfuerzo defensivo. Sí, a ver, ¿Qué piensas? es una pregunta mucho más amplia la que haces, de la que creo que eres consciente, ¿eh? Porque tocan muchísimas cosas de tecnología, es difícil contestarla. Bueno, no es difícil, es larga, ¿eh? Sí, o Sí, otra sea, pregunta creo abierta, que ¿no? es que requiere. Claro, Sí, que claro, hay que ir caso por claro, caso, sí, ¿no? sí, Y yo, pues de hecho, he comparado Google con Meta, con claro, por eso, Salesforce, y a lo porque mejor ahí no tiene tienes nada que que ver. tocar pues, procesos innovativos, ¿sabes? Procesos disruptivos de las tecnologías. Luego, pues oye, las dinámicas de publicidad, dinámicas de un software de empresa, o sea, hay mucha cosa. Pero bueno, a nivel general, intentando responderte. A ver, es verdad que, vamos a ver, las tecnologías siempre van a producir la disrupción de otras, y esto es así. De hecho, y siempre suelen ser tecnologías menores, tecnologías que no se les presta tanto atención, cosas que parecen que son un juego, las que luego acaban produciendo la disrupción, ¿vale? Entonces, eso siempre va a ocurrir con cualquier compañía. Claro, ahí es una cuestión de los fosos de cada una, bueno, pues las ventajas que tiene, etcétera. A ver, a nivel general, o sea, como nosotros trabajamos, ¿vale? Es de la siguiente manera, porque creo que es más fácil explicarte cómo nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos bajo la premisa de que cualquier compañía puede sufrir la disrupción pasado mañana. Evidentemente hay ciertas limitaciones o ciertas cosas que vas viendo y dices, bueno, va a ser complicado. Por ejemplo, softwares de business, ¿sabes? B2B, pues por ejemplo los de, me has dicho de Salesforce, me has dicho de Microsoft. Ese tipo de software de una compañía tan grande, atendiendo a razones históricas, es muy sticky. De hecho, mira a IBM que sigue funcionando y Oracle después de, bueno, todos los años que tienen y las veces que han tenido que cambiar, revender el producto, darle otro lavado de cara, comprar una compañía, etcétera. Entonces, el software en empresa es muy sticky, mucho más que un sistema de redes sociales como puede ser TikTok. Entonces, claro, ya partes de eso. A la hora de hacer una proyección de flujos, pues evidentemente vas a estar más seguro en una empresa de software de negocio que encima tenga un tamaño y cosas ya bastante ancladas, tipo Microsoft, ¿no? De pues, todo el ecosistema que tiene detrás, que es brutal. Entonces, es muy difícil. O sea, es que esas compañías es muy difícil que de la noche a la mañana venga una disrupción y se las cargue. Eso sí, les pueden empezar a arañar. Entonces tienes que estar pendiente de las compañías que empiezan a arañar cuota o están ahí, que es algo que nosotros hacemos de, oye, pues sí, Salesforce son muy grandes, Adobe es muy grande, pero ojo, porque hay gente que en ciertos segmentos de estas compañías ya les están empezando a tocar las narices. Entonces, a ver cómo responden. Eso te deja muchísimo margen de visualizar de cara a futuro, ¿vale? Son todavía años donde el free cash flow apenas se va a ver afectado si es que las otras siguen siendo fuertes y les empiezan a robar cuota. Entonces, ese primer punto que tienes bastante margen. Entonces, nosotros lo entendemos así. Por eso un poco todo el foco que ponemos en el fondo, que es muchísimo de la parte de datos, que es en plan, vale, sabemos que esto está pasando y esto lo sabemos por las calls que tenemos con la gente, vamos a meterle la analítica de datos para ver hasta qué punto puede estar empezando a ser ya peligroso el asunto, ¿vale? O sea, afectarte a alguna de estas o interesa meterle la otra porque sí que está claro que es que se los están comiendo. Pero insisto, no es tan rápido como algún otro tipo de disrupción que sí que se produce pues en un periodo de todas maneras, también te digo, no es cuestión de meses. Es verdad que al público general le parece que son meses, nosotros que lo íbamos viendo desde dentro, aún así, incluso los más rápidos, tienes 3 años de margen. Entonces te da bastante tiempo para ver un poco qué es lo que está pasando. En el caso de TikTok, que me comentabas claramente, ese tipo de disrupción, o bueno, lo de DALI, lo que pasa es que DALI no te afecta ahora mismo a un modelo de negocio como tal, inteligencia artificial, pues bueno, no deja de ser más que una disciplina que se está implantando en los negocios y que cada uno tiene una funcionalidad distinta. Entonces, pero bueno, el caso de TikTok, pues sí, hemos visto un poco lo que le está haciendo a Facebook. Nosotros íbamos viendo TikTok haciendo cosas interesantes y cómo puede afectar desde hace, pues eso, tranquilamente 3 años. Entonces, tampoco te pilla tan de sorpresa, ¿no? Insisto, también es mucho cuestión de el tipo de disrupción que viene lo siguiente, ¿no? ¿En qué se apoya? Porque tampoco las disrupciones aparecen solas. Entonces, TikTok se ha basado mucho en la disrupción de vídeo, ¿sabes? De utilizar una plataforma que está sobre todo basada en vídeo, que realmente ninguna hasta ahora estaba basada, porque Instagram, que era prácticamente la más moderna, pues no era vídeo como tal, era imágenes, que sí, que luego han ido metiendo vídeo y tal, pero su origen era imágenes. El punto fuerte de TikTok es que ya se apoyaba en la siguiente revolución, que era el vídeo. Luego sí, han metido un componente de inteligencia artificial fantástico, tal, y les ha funcionado la plataforma. Entonces, de hecho, si quieres ver dónde va a venir la siguiente disrupción, pues los tiros van a andar por algo de realidad aumentada, realidad virtual. En principio esas dos. Podría salir una tercera, pero vamos, no hemos visto nada. Así que la siguiente red social fuerte que aparezca va a ser ahí.
Entonces, cuando de verdad hay algo que se empieza a mover en ese punto de desarrollo tecnológico, pues ya sabes que va a tener una ventaja y que la gente va a decir, ostras, esta gente no es importante, pero cuidado, porque ellos sí que van a tener la ventaja tecnológica, van a ser capaces de hacer algo que TikTok no está haciendo. Y que, por supuesto, Instagram pues se ha quedado más atrás. Entonces, y será muy difícil que esa disrupción se produzca dentro de una de estas compañías, porque por propio proceso innovativo no ocurre. Snapchat lo está intentando con calzador, pero la historia te dice que no aparecen dentro de las compañías, aparecen siempre fuera. Por mil motivos, ¿no? Esto, pues, Christensen, el de Innovation, el autor del libro, pues te cuenta bastante bien cómo son estos procesos. Entonces, suele ser eso, gente de fuera y tal. Entonces, bueno, es un poco nuestra manera de trabajo, el cómo lo entendemos. Por eso es tan importante lo de los datos. Y sí, nosotros tenemos la mente abierta de decir, oye, ¿qué puede pasar? Pero vas viendo el transcurso, ¿no? Es decir, vas viendo un poco el proceso y dices, bueno, pues ahora en Microsoft es que no hay nada. Entonces, además Microsoft es un bicho. Entonces, a ver dónde le están atacando, cuánto le están atacando. O si quieres concretarlo más, con Salesforce, pues a ver dónde están atacando a Salesforce, ¿no? Que bueno, dentro del CRM parece que lo puedes acotar un poco más y tal. Entonces, lo vas viendo. Y sabes, estás invertido en Salesforce, pues con tu planteamiento de varios años y todo funciona, pero sabes que esto puede pasar y vas viendo los datos. Y si llega un punto en que dices, ostras, cuidado, porque ya sí que pasa algo y Wall Street no lo está analizando, pues ya está, ya te toca tocar los retornos, ves que van a bajar y pues eso es suficiente para coger y venderlo, vamos. Tampoco yo en tecnología no soy nada partidario de si el negocio no está funcionando, quedarse anclado, porque lo normal es, las trampas de valor surgen, pero en tecnología están a la orden del día, entonces es casi lo peor, vamos, una tecnológica en una trampa de valor es un menos 80, pero que es que no lo vas a recuperar. Eso también es importante, ¿eh? En tecnología las volatilidades son muy altas, entonces que de repente una acción te haga un menos 30 es algo normal. El tema es qué hay de fondo, ¿vale? Si el fondo es peligroso o no. Porque si es peligroso, pues ese menos 30 se va a convertir en un menos 80 y de ahí ya no recuperas. Si no es peligroso, ese menos 30 pues va a recuperar y luego seguirás para arriba y no tiene más. Sí, la verdad es que aún así asusta, ¿no? Es verdad, por ejemplo, lo que dices que no es tan rápido. De hecho, TikTok, así resumiendo, antes era una aplicación que se llama Musical.ly, o sea, que llevan años, no es que de repente haya salido dos tíos en un garaje y lo hayan hecho, ¿no? Sino que es verdad que llevaba más tiempo, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, el tema de DALL-E, del sistema de inteligencia artificial, claro, pues tú le pones una frase y te hace una foto, ¿no? Y dices, ostras, ¿cuánto tardaremos en que una sucesión de fotos acabe siendo una película de dibujos animados, ¿no? Y que tú en tu casa, escribiendo ordenador, acabes haciendo una película de dibujos animados, que siempre ha sido algo súper caro y ahora podría ser hasta barato. Voy a hacer la competencia a Netflix, ¿no? O a Disney. Estoy exagerando, ¿vale? Pero, claro, ve estas cosas. De hecho, ya se ha visto un vídeo que sale sale una chica asiática con un vestido y mientras van dando le va cambiando, el estampado del vestido, ¿no? Y puedes ver como diciendo, la inteligencia artificial ya es capaz de editarte vídeo, ya no solo de generarte fotogramas, sino algo en vídeo también. Entonces dices, ostras, esto va a una velocidad. ¿Cuánto costará hacer un videojuego igual que mucha gente hace videojuegos en Roblox, ¿no? Entonces, claro, asusta la velocidad y la aceleración de los cambios que hay, ¿no? Entonces dices, ostras, es un sector complicado, ¿no? Y sobre todo que está cambiando a un ritmo que yo por ejemplo, no me esperaba, ¿no? Que pasa tan rápido. Es verdad que es una pregunta muy abierta y estamos hablando de, claro, no es lo mismo el caso Microsoft que Google, que Meta. Normalmente las disrupciones tecnológicas se convierten en commodity bastante rápido, ¿eh? No es eso lo que suele anclar la defensa de una compañía. Inicialmente la suele anclar, pero no ocurre, es muy raro. Te da algo de ventaja, pues en el mejor de los casos, 2-3 años, pero no suele ser, es bastante raro. De hecho, normalmente los procesos tecnológicos siempre van en paralelo desarrollándose por varias compañías de manera relativamente similares. Entonces, cuando una pues, rompe el mercado, la otra no tarda tanto en romperlo. De hecho, recordemos cuando salió el iPhone y al poco lo que tardó Samsung en sacar su versión. Entonces, nunca es del todo la disrupción tecnológica, a menos que esté amparada en una patente, pero ya entramos en cosas distintas, porque claro, la patente no te ampara como tal la tecnología, es otra cuestión, ¿no? Pues es un desarrollo concreto, no es igual, no puedes defenderlo bajo una patente. Entonces, no es eso lo que le da la ventaja a la compañía. Normalmente suele ser en el apoyo de una disrupción tecnológica el que des la clave con el usuario, ¿no? La facilidad al usuario, que lo captes. Volviendo al caso de iPhone, pues eso es lo que consiguió iPhone. No solo consiguió la disrupción tecnológica inicial, que le dio un impulso a nivel de marca, a nivel de conocimiento, a nivel de que, pues de repente todo el mundo, ostras, iPhone, que a los pocos meses Samsung tenía su versión, sino que consiguió dar el clic con el usuario. Y es verdad que cuando tienes eso es lo que te permite defenderte. Y muchas veces las tecnologías hay que verlas más. No tanto la parte tecnológica, creo que hay que entenderla y es fundamental, pero luego ver cuándo ocurre el clic con el usuario sea un consumidor o sea una empresa, porque es ahí de verdad donde te va a dar la ventaja, ¿vale?
Porque lo otro, insisto, o sea, a nosotros nos pasa en la cartera. Nunca, ninguna de las compañías que tenemos está aislada en el mundo a nivel tecnológico. Y dices, no, es que estos son y nadie puede resolver la cuestión como ellos, y el producto no. Hay gente que tiene otro producto, de hecho, productos muy similares. Entonces, ¿por qué unas acaban funcionando y otras no? Pues bueno, es un poco esos otros intangibles que ocurren, el que consigues el usuario, captas al usuario, montas una plataforma, hay facilidades, la casuística es distinta en cada caso, siempre tienes que estudiarla individualmente, pero ocurre. Entonces, es eso más lo que tienes que estar centrado. Entonces, DALL-E, pues ahora mismo es interesante, pero todavía no ha roto la casuística al usuario y decirle, ostras, sí que puede montar un modelo de negocio ahí y que sea algo que plantee y sea útil. No, hay gente experimentando con ello. Y es muy interesante, porque, insisto, las disrupciones tecnológicas reales ocurren así. Una cosa que parece un juguete, la gente probando y tal. Entonces, DALL-E tiene un poco ese patrón de... Bueno, DALL-E, que no solo es él. De hecho, ya hay 2 o 3 que hacen cosas similares. Pero bueno, tiene un poco ese patrón de decir, vale, es ahora mismo el juguete que dentro de unos años se puede convertir en algo. Entonces es muy importante estar atentos a cómo evoluciona eso, ¿vale? Pero necesitas que ocurra el modelo de negocio, ¿vale? Necesitas que llegue un punto que digas, ostras, pues sí que se puede construir perfectamente la película, como decías, y no sé quién lo ha utilizado y ha dado un producto que dices, oye, está bien. Entonces ahí es cuando de verdad dices, te tienes que empezar a preocupar, ¿no? Pues en plan, oye, entonces ¿a quién puede atacar? ¿A quién puede perjudicar este tipo de solución que está ocurriendo? Hasta entonces sí. Lo otro, pues bueno, creo que es sencillamente prestar mucha atención a cómo se está produciendo la disrupción, pero sin dejar que cruce esa línea de decir, ostras, ya me va a romper todos los negocios. No, es complicado. Y luego los negocios tienen defensas, ¿eh? O sea que es que no es tan fácil, no es tan fácil. Luego también el negocio ya sentado puede copiarlo y dar su solución y ellos tienen la ventaja de que, oye, son los grandes, pueden meter dinero. Sí, los grandes no producen disrupción, pero copiar disrupción lo hace muy fácil, ¿vale? De hecho, mira Microsoft, no hace más que copiar disrupción. Entonces, con Teams, con Zoom, Teams copiaron entero a Slack y a Zoom. Entonces, creo que hay que prestar atención a las disrupciones, pero tampoco dejarse llevar por esta locura. Luego también es cierto que la prensa, pues bueno, muchas veces enseñan estas disrupciones y parece que tal, pero pues hace, yo qué sé, 10 años también estábamos que si el cochecóptero que te iba a acabar, o sea, que luego pues tienes que encontrar el uso, ¿no? El cochecóptero pues nunca funcionó y de hecho todavía seguimos que si, bueno, pues de vez en cuando que si Uber va a hacer flotas de helicópteros y tal, pues eso queda muy bien en un artículo de prensa, queda muy chulo, pones un render, todo guay, pero insisto, el caso práctico, ¿no? El caso de la solución empresarial que de verdad está ahí, funciona y dan los números. Sí, bueno, aquí creo que lo interesante es el concepto de marca, ¿no? Que sigue muy, muy vigente y, bueno, ese clic que comentabas, ¿no? Que TikTok lo ha hecho y a lo mejor Snap o Pinterest no lo han hecho a esa escala que lo ha hecho TikTok, ¿no? Es como, ostras, han estado en el momento justo con la proposición de valor adecuada para los consumidores y les ha funcionado, ¿no? Y ya tienen una marca. Bueno, me parece muy interesante que has comentado que no es solo la tecnología que es bastante copiable, sino esa marca y ese clic con el usuario. Sí, sí. De la marca viven muchísimo en tecnología, ¿eh? Pero, o sea, no te digo solo a nivel consumo. Miras cualquier tema de software, en seguridad la marca, por ejemplo, muchas veces vive de ella. Muy bien. Yendo ahora ya un poco más a temas concretos, vosotros en cartera he visto que de las grandes tecnológicas o de las FAN solo tenéis Microsoft y Amazon en cartera, ¿no? ¿Por qué estas dos? ¿Porque confiáis mucho en el negocio del cloud o por otro tipo de cuestiones? A ver, es verdad, o sea, sí, básicamente esas dos las tenemos por el cloud. De hecho, nuestro interés en Amazon por la parte del e-commerce es nulo, es totalmente el cloud. Microsoft toca varias verticales interesantes, no solo cloud. Entonces, bueno, pues Microsoft casi nos vemos obligados porque en las otras verticales que está, pues también está bien posicionado, entonces ni mucho menos, ni mucho menos es un jugador de segunda, ¿no? Es decir, el producto es bastante bueno. En RP, en ciberseguridad están metidos, de hecho se han extendido muchísimo en ciberseguridad, en comunicación, pues antes comentaba Teams, pues también lo están haciendo, de hecho, pues prácticamente ya son el líder en ese lado. Entonces, Microsoft no es solo cloud, son negocios muy anexos al cloud, todo enterprise software pues están funcionando muy bien y por eso nos interesa. Y hasta en gaming están haciendo cosas interesantes. Entonces, básicamente, pues Microsoft toca distintos puntos y en todos lo vemos muy fuerte, así que tiene sentido que esté en cartera. Amazon, ya digo, e-commerce no nos interesa y cloud, pues cloud sí. Luego, claro, nos quedan las otras. A ver, Facebook, por cuestiones de cómo está el sector de la publicidad,
y porque nos preocupa en general el negocio, pues hace tiempo que no estamos. Netflix, cuestiones un poco parecidas. El movimiento el año pasado a videojuegos no nos gustó nada, no tenía sentido, era desfocalización del producto. Y bueno, pues básicamente por eso la vendimos. Y luego nos queda Google, que a ver, en Google sí que estamos muy positivos. De hecho, bueno, siempre estamos... Bueno, hemos tenido muchas veces estas dudas de si meter Google. Lo que pasa es que creemos que hay otros negocios que crecen más, que el retorno va a ser mayor a futuro. Pero Google sí que puede estar en la cartera porque la parte de publicidad de Google, pues bueno, está funcionando muy bien. Todo el tema de IFA a ellos no les ha perjudicado. YouTube sí que está un poco más afectado, pero bueno, Google es bastante grande. El cloud... A ver, el cloud sí y no. Hay algunas cosas que no nos convencen de que acaben de tocar la tecla. Les está faltando un poco. Tiene otras cosas muy interesantes. Entonces, bueno, no sé. Google en ese aspecto es un pelín más mixta. Pero sobre todo si nos centramos en publicidad sí que la podemos tener. Lo que pasa es que, bueno, tendríamos con un peso bajo y ya digo, pues para eso tenemos alguna otra opción dentro de publicidad que si funciona pues puede tener más recorrido. Pues, tipo AdBlocking o tipo Unity. O bueno, tipo Trailers. Y luego, bueno, un matiz, que es que Google, con el tema de las cookies cuando los presente, pues cuando lo lance oficialmente, pues ahí sí que estamos bastante más preocupados. Entonces, comprar Google a expensas de que lo mismo con las cookies lo vamos a tener que vender, pues, ¿sabes? Yo creo que meternos nos genera un poco más de entropía en cartera que si estamos en un uploading que pues, no tienen ese cambio en el negocio y están centrados más en su lado. Porque para que no entienda qué va el tema, por así decirlo, Meta Platforms o bueno, Facebook ha tenido un problema porque Apple le ha dicho, ojo que no te voy a dejar poner cookies, ¿no? ¿Cuál sería el problema de Google? Porque Google se va a autosabotear, ¿no? A sí misma, se va a poner, no va a dejarse ponerse cookies en sus sistemas operativos, en sus buscadores y tal. Sí, o sea, a ver, no es que Facebook no pudiese cookies, es decir, lo que hacía IFA es que bloqueaba la trazabilidad de Facebook. Entonces, claro, tú el problema como anunciante es que tus ROIs se vuelven locos, decaen bastante. Es decir, tú estás metiendo una publicidad, estás metiendo 100 euros de publicidad y el día antes de IFA, pues tenías 130 de retorno y el día después de IFA tienes 70 de retorno. Pero no es que esté funcionando peor la publicidad, es que la capacidad de medición es peor, ¿vale? Porque Apple ha cortado a Facebook. Entonces, claro, tú como anunciante te quedas ciego porque dices, vale, pero estoy anunciando a la misma gente porque mis retornos son mucho peores. Entonces, tú como anunciante piensas que estás anunciando pues a otra gente o que tu anuncio no está llegando, ¿no? Entonces, es todo el problema de trazabilidad que ha generado. Google es parecido, es decir, lo que quiere Google, y esto es esto es política general de cómo se quiere que evolucione Internet, es que hasta ahora toda la trazabilidad en web se está haciendo por cookies. Entonces se va a intentar eliminar eso y que la trazabilidad se haga por las firmas y los correos electrónicos, ¿vale? Porque es un sistema mucho más limpio. El problema de la trazabilidad con cookies, que tú vas saltando de página en página y en el fondo, pues, el anunciante te está leyendo de dónde vienes. Entonces ahí en cuestiones de privacidad es un poco feo. Si se consigue con el tema de las firmas de la parte de mails, pues es mucho más limpio, porque tú tienes un usuario, pero no tienes todo ese recorrido feo de decir, oye, ha ido de aquí a aquí, sino, oye, pues mira, este es el usuario y tengo unos datos de que le puedo hacer este target, pero son unos datos que me ocultan toda la parte de atrás, ¿no? Es mucho más limpio. Pero claro, ¿qué pasa? Que implantar esto, pues sí, suena muy bien, pero luego hay que ver cómo funciona en la realidad. Por eso Google está haciendo todas estas pruebas menores para ellos recabar información y decir, oye, pues mira, se está perdiendo la trazabilidad del anunciante o está funcionando. Y es muy peligroso, ¿vale? Porque aún así, dentro de estas pruebas, pues están bastante limitadas. Rolarlo a nivel global, con el tamaño que tiene Google, pues puede incurrir en problemas, ¿vale? En problemas no súper graves, pero sí lo suficiente para que a nivel de ingresos pues tengas algunos trimestres afectados por la transición. Bastante probable. Entonces, bueno, ese es uno de los protocolos que se están empleando. Hay algún otro protocolo, por ejemplo, Tradedesk tiene el UI 2.0. Bueno, hay varios que lo que están intentando es eliminar las cookies y visualizarlo de otra manera. Principalmente, como Google tiene la posición dominante en el mercado, pues lo normal es que se tienda a lo que plantea Google. Pero bueno, así pueden surgir otras maneras de trazabilidad, de una segunda manera, y que de hecho es lo que se está intentando también, pues que esté la Google y que esté otra por detrás, y bueno, pues tienes distintas visiones y tal. Dicho esto, pues la verdad es que no se sabe si Google al final va a seguir con esto o no, porque ya digo, hay peligros. Entonces, si al final ellos ni siquiera lo ven, pues pueden tirar atrás. Y por mucho que la intención sea acabar con las cookies, pues bueno, se va retrasando, pasan los años, y así nos tiramos todavía pues bastante tiempo. Porque la idea es que esto estuviese eliminado más o menos para 2025. Es que Google, por ejemplo, si, claro, ellos comparan de año a año y dices, ostras, qué crecimiento más bueno en ingresos, tal, pero si comparas con el trimestre anterior, han tenido un frenazo muy importante en ingresos por publicidad, tanto en YouTube como en bueno, Google Network, ¿no?
Y ostras, un poco lo que preocupa de decir, ojo que ha habido un frenazo importante del primer trimestre al segundo trimestre de 2022. En ese sentido, así como cloud ha ido el negocio de la nube ha ido muy bien, el de publicidad hemos visto un frenazo si comparas con el trimestre anterior, ¿no? Que es un poco lo que puede preocupar en Google, que ha vivido como un duopolio de publicidad online junto a Facebook, ¿no? Esta época dorada que decíamos, y eso puede haber llegado a su fin. Entonces, claro, Google, que es una empresa que ingresa una barbaridad de dinero, si ve que se frena el crecimiento o incluso empieza a decrecer por la competencia que le pueden hacer en publicidad, pues desde Netflix a Roblox, a la propia Apple, a Amazon, ¿no? Que van quitándole cuota de mercado entre varias. Es un poco yo, por ejemplo, la gran preocupación que me da Google, ¿no? Siendo una empresa con una caja neta bueno, impresionante, el primer servidor de mail, tiene la mayor cuota de mercado mundial en buscador, sistemas operativos y cuentas el Android, pues también, tiene crecimiento en ventas, es el tercer actor en la nube, o sea que es una empresa que dice, ostras, lo tiene todo, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos visto, claro, que depende, al final sus ingresos es publicidad y es verdad que podía ser un frenazo muy importante y eso, aunque sigue siendo una empresa de las mejores del mundo, le pueden crujir en cotización, ¿no? No sé si lo veis así un poco. A ver, lo de este trimestre ha sido más una cuestión macro, no tanto por ellos a nivel de negocio, que a nivel de negocio está bien. Los otros agentes que nombras, Netflix, Amazon, TikTok, realmente no lo están tocando, ¿vale? Están bastante aislados, porque todo lo que es publicidad en televisión de Connected TV, que ahora estamos entrando, pues bueno, Netflix va a sacar su servicio, Disney y tal, todo esto van a publicidad de Connected TV, ¿vale? Nada roba, realmente son segmentos muy distintos, nada roba ahí a la publicidad de Google, ¿vale? Ni siquiera la de YouTube realmente, ¿vale? Es más al sistema tradicional de televisión de cable, de, bueno, o servicios en abierto, el tipo de publicidad que se mueve, ¿vale? Entonces, realmente ahí están muy aislados. A nivel de Amazon, Amazon va más a producto y tampoco toca, mínimamente toca con Google la parte del search, pero no es significativo, ¿vale? Está también bastante aislado en ese aspecto. Entonces, es más una cuestión de, pues bueno, oye, Google seguir con su negocio y lo que ha pasado este trimestre, que los datos salen un poco más flojo, es, ya digo, YouTube ha sufrido bastante por la cuestión macro, ¿vale? Y luego TikTok, a ver, TikTok, porque Google se ha metido en lo de los shorts, que intenta ¿Verdad que competir te con corto un poco, TikTok. no? Porque la publicidad de Google ha sufrido, sin embargo, a lo mejor la de Amazon no tanto. Pero a lo mejor porque una cuestión porque Amazon tiene mucho margen para crecer, ¿no? Y Google más maduro en ese sentido. Sí, 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 eso totalmente. A ver, Amazon, los crecimientos de la parte de publicidad todavía están mucho más, son más jóvenes. Entonces, es decir, el low hanging fruit, ¿no? Como coger la fruta fácil, en la publicidad de Amazon todavía existe. Entonces, para un anunciante conseguir retornos fuertes en Amazon es mucho más sencillo que en Google. Entonces, si tú eres un producto de e-commerce, pues ahora mismo es muy fácil, bueno, es relativamente fácil en Amazon que te funcione. Hace unos años era tirado, o sea, metías dinero y los retornos eran brutales porque había muy poca gente. Ya se ha profesionalizado y ya se ven más complicados los retornos, pero todavía estás en una etapa temprana. En Google ya es totalmente maduro este proceso, entonces estás en otra tónica. Si eres un anunciante de e-commerce, pues por eso digo que tampoco Google nunca llegó a coger tanto e-commerce, ¿vale? Entonces, te interesa ahora pues meterte en Amazon y por eso a Google tampoco le afecta tanto, porque ellos nunca tuvieron ahí tantísima fuerza. Entonces, bueno, ellos han estado en otras cosas dentro de la publicidad, no tanto e-commerce, así que se ve bastante aislado. Y por eso Amazon te está funcionando, porque ahí, pues bueno, es fácil meterle dinero y a no ser que la cuestión macro, pues vaya mucho a peor, pues tampoco ahí van a tener tanta delta, tantas variaciones respecto al año pasado, sobre todo negativas, que es que incluso en una cuestión macro difícil, la parte de Amazon de advertising todavía seguiría creciendo. Entonces, ellos ahí están bastante aislados. Bueno, lo que te decía de TikTok, que no he comentado. A ver, ahí es un poco más la cuestión, porque YouTube lanzó lo de YouTube Shorts como competencia con TikTok, que a nivel visual es prácticamente igual, aunque bueno, luego ves el engagement y lo que produce Shorts es que la gente vea más el contenido del youtuber. Es decir, es como un amplificador del youtuber. El youtuber lanza algo en su canal y luego lanza un short para darle más fuerza, ¿no? Para producir algo más de visualización. Entonces, es más eso como está funcionando Shorts. TikTok, pues ya sabemos que funciona de otra manera muy distinta. Tú ves el vídeo, te hace gracia, pasas al siguiente y ya está. Entonces, bueno, a nivel de publicidad es verdad que TikTok es tan temprana que está funcionando fantásticamente, pero la cantidad de dinero que está moviendo no es todavía significativa. Entonces, ahí a Google, en la parte de YouTube, pues bueno, araña todavía mínimamente. Pero sí puede ser un peligro a futuro. Y
Y en cuanto al negocio de la nube, al final, por así decirlo, puede ser como el negocio, voy a decir, inmobiliario, ¿no? O sea, es cuestión de crear centros de datos, ¿no? Ya sé que no es tan simple, pero a lo mejor alguien que no entienda mucho puede pensar eso, decir, ostras, pues al final la nube o los servicios de la nube puede ser como una commodity o como un negocio inmobiliario con poco margen, puede entrar muy fácilmente los competidores. ¿Es así o no? ¿O por qué confiáis que ese negocio va a tener altos márgenes y va a suponer buenos ingresos para Amazon y Microsoft en este caso? También Google, vamos. Bueno, a ver, una parte es la cuestión de hardware, que, a ver, si metes dinero, pues puedes montarlo como tal. Luego otra cosa es todas las soluciones que tienes. Entonces, a nivel de soluciones ya es imposible que alguien los pueda alcanzar. Porque el nivel de inversión que tendrías que hacer es tan monumental. Solo hablando de para montar tu software, ¿vale? Es decir, servicios como Lambda o servicios como las bases de datos. Es decir, cualquier... El CAPEX que tendrías es tan alto, ¿vale? Que ya no llegas. Es decir, ya no puedes llegar. Fíjate, incluso Google, que llegó tarde, pues bueno, siempre han ido un poco por detrás. Nunca han conseguido alcanzarlo. Entonces, en ese punto la ventaja es total. Ya es un juego de Azure con AWS y un pelín detrás GCP. Y no lo vas a quitar de ahí. El tema es si Azure puede estar más fuerte que AWS o robar o tal. Pero a nivel competitivo de ahí no lo sacas. Lo que afectará a estos negocios será, pues bueno, cuando se hayan producido todos los despliegues en el cloud, o si una cuestión macro de caídas de ingresos, o sea, de gasto por parte de las empresas, pues se produce durante 2 o 3 trimestres, pues bueno, seguro que las cotizaciones les golpean algo. Pero bueno, a nivel de desarrollo de producto, de compañías, pues está muy claro el camino que tienen. Entonces, la maduración de las transiciones al cloud, pues todavía le queda varios años, hasta 2026 o así, entonces tienes un periodo fácil. Luego allí, pues bueno, ya tendrás consolidación, bueno, consolidación, es decir, entre ellas no van a comprarse, pero digo que harán algo de consolidación con otros proveedores de software, comprarán a alguien más para intentar ampliar su stack de producto. Ya los crecimientos serán, pues bueno, mucho más próximos a lo que puede ser un Oracle, ¿no? Ya en etapas maduras, es decir, un enterprise software en etapas maduras. Pero de ahí no lo vas a quitar, es decir, el cloud lo vas a quitar cuando se produzca una disrupción, pero estás tan lejos de eso que el cloud tiene un montón de años por delante de vivir y, bueno, vivir un negocio que va a ser con márgenes altos, fácil. Y ya está, y es más una cuestión de competencia entre los grandes jugadores y, bueno, pues las situaciones macro, pero las situaciones macro serán una cuestión de trimestres. Luego se pasen los 2 o 3 trimestres que sean, pues vuelve el ciclo normal, ¿vale? Entonces esos trimestres tienes un poco más afectados los ingresos, pero luego cuando se acaban, pues vuelves a crecer al ritmo. Entonces, vamos, o sea, creo que es como negocio bastante estable y no, o sea, ahora mismo, pocas preocupaciones en ese Muy lado. bien. O sea, y centrándonos ahora en Microsoft, eh, yo Microsoft, por ejemplo, es una empresa que, por así decirlo, por múltiplos diríamos que no está barata, ¿no? Haciendo un análisis por múltiplos rápido. Y luego es verdad que tiene muy buenas verticales, o decir, ostras, pues es de los actores principales globalmente en videojuegos. Es el segundo actor, por así decirlo, pero muy cerca de AWS en nube. Y por supuesto en software para empresas y bueno, también para consumidores, ¿no? Pero a la vez yo también le veo muchos competidores, ¿no? Pues en videojuegos, ostras, pues está ahí compitiendo con Sony, con la PlayStation, con Nintendo, con Tencent, bueno, han comprado Activision Blizzard, ¿no? Pero hay muchas empresas que se dedican al videojuego, ¿no? La nube, bueno, la nube lo hemos comentado, ¿no? Pero también están, pues ahí Oracle, que ya son actores mucho más pequeños, no sé si IBM y tal, que dices, oye, a lo mejor a partir de 2026 podemos empezar a hablar de qué entra la competencia o de madurez del sector, pero hasta 2026 va a ser muy difícil que los coja nadie, ¿no? Pero en software, pues por ejemplo, Word, Excel y tal, pues ves que Google tiene un servicio muy parecido también, ¿no? ¿No os da miedo el sentido que Microsoft sí que es verdad que tiene muy buenos negocios, pero también es verdad que tiene mucha competencia, ¿no? Y además no está barata. A ver, sí, sí, a ver, ahí hay dos cosas, competencia y valoración. Eh, a ver, por partes, competencia. En tecnología siempre tienes competencia, ¿vale? Esto no es o sea, yo qué sé, es una farmacéutica que tengas un producto con una patente y seas el único proveedor, siempre tienes competencia. Entonces, eso tienes que partir por eso te decía lo de los datos antes, tienes que partir de esta situación, de este punto de partida y estar muy atento a los datos, pues oye, que no cambien, ¿no? Que sigan marcando que eso que tú haces como empresa
de tecnología pues siga siendo la solución líder y que el segundo o otro que llegue por detrás pues no te empiece a pisar el terreno. Entonces, en ese aspecto es verdad que Microsoft tienes que dividirlo en las distintas verticales y observar cada una qué es lo que están proponiendo y cómo está funcionando. A nivel general, ya digo, Microsoft en todas es pues líder o está muy cerca del líder o funciona bastante bien. Entonces, si aglutinas todo, pues tienes un resultado muy óptimo como empresa. Entonces, claro, ahí es la cuestión de la competencia. No sé si me quieres preguntar de algún segmento en concreto, nos decías videojuegos o la parte de Word y tal. También tienes que ver lo que mete de ingresos cada uno. Pues hombre, a ver, Word lo mete por Office, pero realmente Office son los paquetes que vende esa empresa de licencias, de L3, L5, eso es lo que de verdad mete dinero en Microsoft. El vender el Word como tal, el Microsoft Word, pues no es tanto. Entonces, los paquetes de licencia ahora mismo son tan potentes que tienen competencia, pues realmente no tienen competencia. O sea, puedes montar un stack parecido a lo que te ofrecen los paquetes de licencia, pero es un caos. Y si eres una empresa que trabaja con Microsoft, pues es que acabas comprando. O sea, es que tienes esos paquetes, que la mitad del mundo tiene licencias Microsoft. Entonces, pues bueno, ahí a nivel de competencia poca. A nivel de competencia en videojuegos, a ver, hombre, claro, ahí ya tienes otros agentes. ¿Eres tan potente como en ese lado de Enterprise? Eres muy potente, pero eres tan potente. Bueno, tienes a Sony. Tienes a Sony y es básicamente un duopolio donde han estado, bueno, también está Switch, aunque un poco en su segmento, ¿no? Nintendo. Pero bueno, siempre ha sido un poco la duopolio o terna si quieres meter ahí a Nintendo. Pero oye, está funcionando muy bien y si lo comparas con los años anteriores, ha mejorado mucho el producto. Entonces, encima te ha posicionado todavía más cerca del número uno, si es que no lo eres ya, que bueno, es debatible. Entonces, bueno, pues ese lado también está funcionando bien. ¿Existe la competencia? Sí, existe, pero veis que los pasos que se están dando son los correctos. De hecho, hasta ver los pasos de algunos de los otros competidores y, bueno, pues tienes un poco dudas de si ellos están dando los correctos. Entonces, vamos, yo a nivel competencia, ya digo, nosotros miramos mucho los datos, por eso hay que estar en el día a día con las compañías, ¿vale? Una cosa que hacemos, y está bien creo que hablar un poco de cómo lo trabajamos en el fondo, porque si no creo que la tecnología a veces se queda demasiado heterogénea y no se entiende. Nosotros la mayor parte, y cuando digo la mayor parte, de verdad, es prácticamente el 90 y tantos % del tiempo que estamos analizando compañías, no estamos analizando compañías nuevas, estamos con las mismas compañías, revisándolas una y otra vez, revisando segmentos, revisando partes, porque si hay algo peligroso, sale por ahí, ¿no? Te sale de, oye, pues este competidor de aquí está haciendo, entonces lo ves por ahí, no es tanto el ir y buscar tecnología de manera loca que parece que vas un poco sin rumbo y no sabes muy bien a dónde llegas, no, todo el trabajo es realmente con las mismas y un pool de las que no están en cartera, pero como si estuviesen, es decir, que las conocemos muy bien, entonces es siempre en esas mismas compañías y al final, pues bueno, no sé, será una batería, tengo una tabla, no hasta que quiere contabilizada, pero vamos, la tabla, pues no sé cuánta habrá, 100 algo compañías así, y son siempre sobre las mismas, ¿vale? No, muy raro que entre alguna y, pues bueno, alguna vez va entrando, pero es porque nos ha salido repetidas muchas veces. Entonces es un poco el trabajo que hacemos nosotros y bajo eso, pues metes todo el tema de los datos de ver, oye, pues mira, es verdad que esto ha salido con Microsoft, vamos a ver si de verdad aquí esta gente que ha salido les está robando en este segmento a Microsoft y tal. Entonces, eso es un poco respondiendo a la parte de la competencia. Ahora bien, la parte de los múltiplos. A ver, la parte de los múltiplos y tecnología, esto es otra historia a nivel de valoración, de cómo se entiende, y o se entiende o no se entiende. Es decir, los modelos tradicionales de valoración no vale y tienes que tener la mente amoldada a otra manera, porque es que si no, de hecho, si yo hablo cómo funciona, claramente, pues muchas veces me encuentro conflictos de gente que no es partidaria de verlo, entonces le resulta demasiado difícil, porque las valoraciones en bolsa de tecnología, bueno, la valoración general de tecnología es mucho más difusa el modelo, ¿vale? ¿Por qué? Voy a intentar explicarlo. A ver, una tecnología cuando es disruptiva y funciona en el usuario, la capacidad que tiene de cuota de mercado es prácticamente infinita, ¿vale? Es decir, es, bueno, no infinita, pero los PIB de los países, ¿vale? Si tú tienes una tecnología que funciona en un segmento, pues eres capaz de copar todo ese segmento. Bueno, cuando digo los PIB de los países me refiero en ese segmento, ¿no? Pues imaginemos cuando sale el iPhone, pues tienes la capacidad de copar toda la parte de pues, teléfonos móvil, te puede ir ampliando a sector comunicación, bueno, depende un poco de donde quieras poner el nicho. Pero lo que quiero decir es que cuando tocas la tecla de disrupción con solución al cliente, ¿no? Que de verdad lo captas, bien sea por la marca, bien sea porque tu producto es mejor, bien sea, yo qué sé, porque el paquete que estás vendiendo es que es brutal y nadie es capaz de hacer algo así, es que me da igual, ¿no? Pues Netflix, no, es que las películas y las series son las mejores, bueno, que no es el caso, pero da igual por lo que sea, ¿vale? Cuando tocas ambas cosas, tu capacidad de mercado es infinita. Entonces, lo que te interesa en esa etapa es crecer lo máximo posible y copar eso al 100% para que no haya competencia.
Y una vez llegas allí, lo monetizas, ¿vale? Eso es cómo funciona la tecnología. Eso es lo que intenta todo el mundo en tecnología. Con mayor o menor acierto, y muchas veces depende del acierto del segmento en el que estés, tan sencillo como eso. Entonces, claro, una compañía tecnológica lo que te interesa es que esté produciendo esto. ¿Y esto cómo se mide? Pues se mide sencillamente con crecimientos. Crecimientos, crecimientos, crecimientos. Entonces, no es tan importante a veces en las valoraciones mientras, ¿sabes? No es tan importante la valoración mientras seas capaz de dar crecimientos tremendos. ¿Por qué? Porque si esos crecimientos tremendos se mantienen, luego ya llegará la valoración y lo ajustas, ¿vale? Luego ya eres capaz, porque tienes los ingresos. Porque ningún beneficio neto surge si primero no vienen los ingresos, ¿vale? Entonces, lo que te interesa es que esa parte de arriba de las cuentas sea lo más explosiva posible. Y cuanto más capacidad estés dando de esos crecimientos mayores, pues más van a justificar a futuro esa valoración. Entonces, por eso a veces que la gente se vuelve loca con cómo esta compañía puede valer tanto y tal. Mientras esté creciendo, no pasa nada, porque puedes alcanzarlo. El tema es cuando ese crecimiento se te empieza a romper. Entonces sí, porque ya ahí significa que no vas a alcanzar ese punto y que lo que tienes que empezar es a dar eficiencia en la parte del margen para que se produzcan los free cash flow. Si tu negocio no es tan capaz de generar eso, entonces es cuando tienes el problema en la valoración. Por eso también lo que nosotros decimos de los datos. Por eso nos preocupa tantísimo el que los datos nos puedan arrojar luz a futuro, porque lo que queremos ver es cuando en una de estas esos crecimientos se empiezan a parar. Porque entonces es cuando me voy a preocupar por la valoración, ¿vale? Hasta entonces, pues no me importa, porque puedes copar el mercado todo lo que puedas. Si de repente, un caso típico actual es Tesla, pero si de repente, claro, Tesla metes 20 ecuaciones y la gente, pues, ¿qué son? Coche autónomo, robots, y la parte del eléctrico, que sí que es la que tiene asentada, pues claro, la gente le mete unas valoraciones brutales. Crecimientos, pues estás creciendo muy por encima del 20%, que es lo que te interesa. Entonces, hasta ahora la valoración no entra en cuestión. El problema de Tesla de la valoración entrará en cuestión cuando te pegues mucho a un crecimiento del 20%. Entonces, ahí sí. Ahí es cuando la gente dirá, ostras, ahora vienen los problemas. Mientras eso no ocurra, no pasa nada. La valoración está ahí. O sea, no, ¿por qué? Porque tienes capacidad todavía de lograr algo en autonomía, tienes todavía capacidad de hacer algo en robótica. Evidentemente, nuestra opinión personal del fondo es que, bueno, tienes bastantes limitaciones todavía de irrupción tecnológica de cuánto eres capaz de producir ahí, ¿vale? En el sector de robótica o en el sector sobre todo de autonomía. Pero es verdad que en la parte de eléctricos, pues sí, es decir, eres el líder y el mercado es todavía muy inmaduro y oye, si lo vas copando, tus crecimientos pueden ser una barbaridad. Entonces, no es tan descabellado ver esos números y es que no te deben importar en ese punto la valoración. Te debe importar el crecimiento, ¿vale? Y creo que la gente se equivoca porque pone el foco en la valoración y no en el crecimiento. Y en tecnología tienes que ponerlo en el crecimiento. Sí, por ejemplo, has comentado vuestro método de trabajo. ¿Podrías poner algún ejemplo de una empresa que os hayáis salido porque habéis visto que en vuestro modelo los datos se estaban deteriorando, ¿no? ¿Sabes? Porque tú dices, oye, nosotros Sí, vamos bueno, comprobando, vamos siguiendo las empresas que tenemos y en cuanto vemos que están, aunque no se vean las cuentas, nosotros como analizamos un montón de datos, ¿no? Porque yo entiendo que vosotros analizáis un montón de datos que no se ven a simple vista, que hay que buscarlos, ¿no? Entonces, indirectamente, veis cómo están funcionando esas empresas, si están creciendo, si no, y no es lo mismo analizar los datos que creerte la presentación de resultados de las empresas, ¿no? Entonces, por si puedes explicar algún ejemplo, decir, mira, esta empresa, por ejemplo, nos salimos porque vimos que se estaba deteriorando rápidamente este parámetro. Uh-huh. Sí, a ver, a nosotros las cuentas de resultados de las empresas o las earning calls realmente, bueno, los resultados de las empresas como tal no nos dicen nada porque son datos ya pasados. Es decir, bien, verificas, sacas free cash flow, que siempre es interesante, y bueno, ves alguna métrica que te aportan que está muy bien. Luego el earning call, pues está bien leerlo también o escucharlo, pero es más de visión de mercado lo que plantea la directiva. Pero a mí eso, que siempre lo hacemos, ¿vale? Esto no quiero decir que no lo hagamos, siempre lo hacemos con todas, es obligatorio el trabajo en este aspecto, con todas, de las que están en cartera, por supuesto, y muchas de las que no están en cartera, pues también vemos o leemos las earnings calls. Pero eso realmente a nivel de datos, es decir, a nivel de nuestro modelo de trabajo, no me aporta mucho. Me aporta la visión, que lo que quiero es que, pues, se acopla a lo que nosotros tenemos y ver que están en esa línea, ¿no? Pues nosotros tenemos nuestras ideas de qué es lo que están haciendo las empresas. Cuando llega el earning call, lees y ves si verificas con lo que tú crees que es lo correcto. Pues Netflix, ¿no? Es que mira, ahora nos vamos a meter en videojuegos. Pues hombre, no sé si es lo mejor. Igual que este año sí que creo que es muy bueno la idea que han planteado de meterse en publicidad. Entonces, esas cosas me gustan. No tenemos Netflix en cartera, ¿vale? Pero eso es lo que nos produce las earning calls. Pero claro, a nivel de datos no me dan nada. Yo necesito datos adelantados de qué es lo que está funcionando, ¿vale?
cómo está el negocio, cómo están los distintos segmentos del negocio, qué opinan los consumidores, qué partes están más afectadas, qué otros negocios se están empezando a meter aquí, pues, opiniones generales de los otros negocios también, ¿vale? Todo este tipo de datos, que no son datos, es decir, ni son tan fáciles de acceder a ellos, ni son datos que se reporten por parte de la empresa, son datos que hay que tratar y que hay que filtrar y, bueno, llevan un proceso. Entonces, esos son los datos que de verdad me interesan. Entonces, ¿cuándo nos ha pasado, cuándo nos pasa que nosotros vendemos una posición? Pues nos pasa que la vendemos por estos motivos, es decir, porque vemos unos datos que decimos, ostras, aquí hay algo que no me empieza a gustar. ¿Casos? Pues mira, hoy te puedo poner un caso mismo porque reportaba anoche UiPath y nosotros UiPath la teníamos a principio de año y nos salimos de ella. ¿Por qué? Porque vimos un deterioro claro. En este caso, sobre todo, a raíz de la crisis de Ucrania, bueno, ellos tienen mucha base de operación en Europa, entonces se vio bastante afectado. Así que tienes dos cuestiones. Por un lado, varios competidores en el segmento. Tienes a Blueprints, está UiPath, está Microsoft con su solución, ¿vale? Que no es exactamente comparable, pero sobre todo entre los distintos competidores de mismo nivel, que son pues Blueprints, UiPath, Pegasystem se ha metido también algo. Bueno, pues todos estos en lo que es RPA más o menos tiene una funcionalidad parecida. Es verdad que UiPath es el que mejor funciona por conectores. A nivel Enterprise es el que mejor lo tiene montado, pero nos estamos dando cuenta de dos problemas. Uno, la cuestión macro, que estaba afectando a nivel europeo. Las ventas estaban sufriendo una disrupción, ¿vale? Porque ellos están ubicados en Hungría, tienen mucha base de ventas en la zona de Europa del Este. Lo de la guerra de Ucrania produjo cierta deslocalización. Y luego porque Microsoft, pues bueno, con las licencias está vendiendo mucho su parte de RPA. Entonces Microsoft te estaba haciendo competencia peligrosa. Vimos las dos cosas y nos salimos. Y lo que tienes es un goteo constante de malos resultados de UiPath. Tampoco en las calls ellos te dicen claramente, no, mira, es que Microsoft no, porque es que si ese es el problema, que muchas veces en las calls se cuenta la cosa al inversor sin decir de todos los detalles, ¿sabes? Y contando un mensaje bonito. Pues mira, hemos llegado ya al billion en ARR, tal, no sé qué. Vale, sí, habéis llegado al billion, pero es que estáis creciendo al 12%. Eso es nefasto en una compañía como vosotros. ¿Por qué? Pues bueno, pues tienes Microsoft. ¿Por qué apenas me nombráis a Microsoft en la call? Bueno, pues porque pues bueno, esas cosas no se hacen, ¿vale? Esas cosas, pues normalmente es lo de competencia clara en las calls, pues no se suele decir. Entonces, es un poco como nosotros trabajamos y con eso hay 1000 casos. Pues Zoom igual, pues Zoom le vimos los problemas igual, pues bueno, cuando Microsoft empezó a meterse fuerte con UiPath. Con Coupa, que la teníamos y presentó unos resultados, pero bueno, más o menos de old school, de ya empresa legacy casi, pero bueno, no eran malos porque el beneficio por acción te mejoraba, pero es que a mí ya eso no me interesa, el beneficio por acción. Para mí ya eso se ha quedado muy antiguo. Entonces, por ejemplo, Coupa, pues vimos, ellos se han centrado mucho en producir la parte del control de gastos en viajes y cuando llegó la pandemia, pues claro, los viajes se agotaron. Entonces, una apuesta muy fuerte que tenían ellos ahí. Y luego la parte de Coupa Pay, que en Pay, pues lo de los payments se ha comoditizado una barbaridad, pues no le veíamos tanto sentido. Tienes a Workday, que Workday también ha sacado su solución financiera y es preocupante, pues son fuertes, y luego Oracle, que Oracle ahí es el bicho. Entonces, claro, ya tenías dos jugadores fuertes, Workday y Oracle, compitiendo contigo y tú sacando dos soluciones que no acaban de funcionar, pues pasabas los datos y toda esa parte no funcionaba. Entonces, lo que tenías es un producto ya muy asentado en empresas que no te está creciendo tanto. Entonces, pues no te interesa tanto estar en Coupa, no te interesa porque sabes que va a frenar. Y efectivamente frenó. Entonces, bueno, esos son casos. Vamos. Muy interesante. Vosotros conferís bastante en el sector tecnológico, ¿no? Estamos comentando, bueno, pues desde Microsoft, Amazon, mucha ciberseguridad, luego empresas de software as a service como Salesforce. Sin embargo, no confiáis en el soporte físico en los que se basa esta industria, ¿no? Que son los microprocesadores. Y vemos que a nivel fabricación, básicamente es un oligopolio, ¿no? Porque los microprocesadores por así decirlo, de alta capacidad de computación, pues tenemos a Samsung, a Intel y a Taiwan Semiconductor, ¿no? Y luego dices, oye, y si además en diseño añades Nvidia y AMD, pues ya casi tienes, no sé, 90% de fabricantes de microprocesadores para centros de datos y para ordenadores. ¿Por qué no confiáis en este sector, ¿no? Y sí que confiáis en el crecimiento del software. Bueno, ahí es casi más una cuestión puntual. No confiamos ahora mismo. De hecho, hemos tenido en cartera pues ASML, AMD, además bastante tiempo. Pero sí que es verdad que puntualmente llevamos ya varios trimestres, desde el año pasado más o menos, incluso cuarto trimestre de 2020, de hecho te diría que cuarto trimestre de 2020,
Septiembre, fíjate, agosto-septiembre de 2020, ya me acuerdo yo, todos los problemas de la cadena de suministros con los chips y demás. Entonces, ¿qué ha pasado? A ver, o sea, lo que nosotros vimos, y se mantiene un poco la tesis, es todo el problema del descontrol en el ciclo de la parte de chips. Entonces, como nos costaba mucho valorarlo, pues nos empezamos a salir, ¿vale? Vamos, no recuerdo ya cuando vendimos a AMD, pero recuerdo que los problemas de la cadena los vimos ahí y luego ya algo tiempo después vendimos a AMD y a SML pues también andaría. O sea que todavía las tuvimos en aquella época varios meses, creo recordar. Entonces, a ver, lo que nosotros vimos en la parte de la cadena, bueno, ahora de hecho ya está bastante latente, es que empezaba a haber el double order, es decir, el doble pedido, ¿vale? Esto es algo que relativamente común pasa en las cadenas. Sobre todo pasa en chips de segunda categoría, ¿vale? En los tiers de abajo, en los que son microchips sencillos, pero bueno, ahí es bastante fácil que ocurran los double order, porque son precios bajos, te aseguras suministros, se piden y tal. En chips de primera gama no es tan común, pero sí que lo empezamos a ver. Sí que lo empezamos a ver en chips de primera gama, en GPUs, en CPUs, en memorias. Entonces, ¿qué pasa? Y claro, a nosotros nos preocupaba vale, en qué momento se va a dar la vuelta esto y el double order, de no hay double order a de repente, ostras, sí que hay double order y aquí se han hecho muchos más pedidos y ahora el ciclo se tiene que dar la vuelta. Entonces, es verdad que se extendió durante todo el año pasado, que pues, me sorprendió, vamos, yo pensaba que iba a durar menos y todo el año pasado lo aguantó. Pero ya este año sí que catalizado, es decir, ya en cuanto tienes a China que se ha frenado claramente y las economías que bueno, pues están con los problemas que tienen, pues de repente han salido todos los asuntos del double order y ya se está planteando que va a tardar un año. De hecho, las últimas calls que hemos tenido, pues te están diciendo, me acuerdo que antiguamente las estimaciones eran de, bueno, pues no va a haber double order, luego el double order ¿sabes? No va a llegar, tal vez llegue, ha llegado y ahora es cuánto tiempo va a estar el double order. Entonces, más o menos hablan de un año. Bueno, habrá que ver. Entonces, tal vez el año que viene volvamos a alguna de estas de hardware. Porque sí que son interesantes. Es solo que no queremos coger esta parte del ciclo porque va a ser muy difícil, ¿vale? Porque en la parte inicial de este ciclo, pues para ellas es un periodo muy fácil, suben las valoraciones porque de repente los inversores ven que están ganando mucho, pero son valoraciones ficticias. Cuando se dé la vuelta, pues se va a dar la vuelta fuerte y estamos un poco en ese proceso, que todo el double order está afectando. Ahora bien, esto tiene algún matiz y es dentro de la cadena hay gente que es muy complicado saber el nivel de double order que tienen, si lo tienen. Y eso ocurre tanto en ASML principalmente, algo TSMC, pero lo que pasa es que TSMC anda tan comprimida en la capacidad de producción que tiene que incluso aunque pasase, no sería malo para ellos, porque pueden meter a otros clientes, ¿sabes? Entonces, TSMC en este aspecto está aislada, pero ASML no se sabe porque yo me juego, me la jugaría a que alguno de los pedidos de máquina que tiene se ha producido por el double order. Ellos dicen que no, pero el crecimiento ha sido demasiado exponencial, bueno, no exponencial, pero sí que ha sido demasiado fuerte, coincidiendo justo con este tránsito que te comento. Entonces, me levanta sospechas. Algún otro fabricante en Estados Unidos igual, pues creo que tiene bastantes probabilidades, sobre todo allí que no son un producto tan nuclear, pues sin lugar a dudas sí que tienen que haber pasado. Y luego también es complicado la parte de las que son los diseños de chips, si se pueden haber beneficiado algo en exceso de este double order. Que ahí, sinceramente, tengo muchas dudas. Porque realmente el diseño de chips no tanto. Pero también te digo, luego la experiencia me ha enseñado que piensas que no, pero cuando estás dentro de un sector, al final acaba saliendo por ahí, ¿sabes? No me preguntes cómo, pero dices, no, estos están más aislados, tal. Luego al final acaba saliendo. Entonces, te diría que no, pero mi experiencia me incita a pensar que algo tienen que haber tenido. Sí, lo que pasa es que aquí podríamos un poco remontarnos al principio del podcast, ¿no? Que nos comentabas, ¿no? Las tecnológicas, hay que ver el crecimiento en largo plazo. Y claro, si piensas en automatización, si piensas, yo qué sé, por ejemplo, en el coche autónomo, ¿no? La cantidad de sensores, de microprocesadores que lleva, el crecimiento brutal que puede tener la nube. Claro, esto será una demanda, yo entiendo que también brutal, ¿no? De microprocesadores en el largo plazo. Es ahí donde tendrías que ver el crecimiento potencial, ¿no? Y sin embargo, aquí estáis más reticentes en ese sentido. No pens- Sí, a ver, porque ahí tienes varios temas. Es decir, lo que es la parte más disruptiva en tema, pues, IoT, automatización y tal, realmente a todas estas todavía es una base de producción pequeña. De hecho, si coges un caso como AMD, pues AMD tiene toda la parte de consumo y luego la parte de servidores, que sí, servidores son los cloud. Pero la parte de consumo, evidentemente, se te frena. Y la parte de los cloud es precisamente donde ha habido double order. Es decir, ahí está el peligro, ¿vale? Que una pequeña parte de producción de AMD vaya a IoT y que eso esté creciendo mucho, pues sí, es interesante. Pero si la parte de servidores
que de verdad está afectada por Double Order, se cae, pues lo otro no te va a salvar, ¿vale? Lo otro es que es muy pequeño porcentualmente. Entonces, pues no te interesa. No sé si la tenéis mirada, pero Intel, ¿tú piensas que podrá recuperar esa ventaja que ha perdido? O sea, esa ventaja que le llevan en este caso AMD y Nvidia, ¿no? Porque básicamente pues, los microprocesadores que hace Intel, por ejemplo, pues uno de los problemas que tienen hoy en día es que consumen demasiada energía, ¿no? Respecto a AMD. Entonces, claro, eso hoy en día pues tiene mucho valor, pero no solo eso, sino que vemos que Apple pues ya prescinde de los microprocesadores de Intel y hace los suyos propios, ¿no? También vemos que Amazon y Google, por ejemplo, están diseñando sus propios microprocesadores, aunque es verdad que esto es para usos más concretos sobre todo en sus centros de datos, aunque, por ejemplo, Google también en sus teléfonos Pixel pues pone sus propios microprocesadores, ¿no? Entonces, vemos que Intel va perdiendo relevancia y vosotros creéis que podrá revertir este proceso y siendo fabricantes para otro y creéis que podrá al final, pues por ejemplo, los Alder Lake que ha salido, que es con una arquitectura bastante similar a RM, ¿creéis que podrá recuperar o no? ¿O veis que es una empresa que lo tiene muy crudo? ¿O no la sigues? Vamos. A ver, Intel sí que la conocemos. Nuestra opinión es que Intel se encuentra en una encrucijada bastante complicada. No va a desaparecer, creo que, bueno, pues está con Pat, ¿no? El nuevo CEO, Pat Singer, el nuevo CEO que venía de VMware. Pues bueno, están intentando replantear un poco cómo lo enfocan. Y a ver, creo que parte tendrá éxito, ¿vale? Algunas cosas, bueno, con el tema también de lo del chipsat en Estados Unidos, van a hacer fabricación allí, es decir, creo que pueden tener ciertas ventajas. Si fabrican también para terceros, un poco TSMC, pues oye, cierto reposicionamiento y tal. Ahora bien, a nivel gran compañía, ser el líder, algo así, no. De hecho, está muy lejos. Los crecimientos le van a costar una barbaridad. O sea, son IBM en procesadores, están muy anticuados. De hecho, el futuro no viene por nada que ellos estén planteando de por 86, todo lo contrario, el futuro viene por ARM y a ellos eso les perjudica totalmente. O sea, por mucho que intenten, sí, con las nuevas arquitecturas, parecerse a ARM y tal, es que está muy lejos. Si de hecho tú mismo lo has dicho, toda la gente que está experimentando con procesadores de tipo ARM, pues AWS con los Graviton, Apple, bueno, Apple siempre lleva tiempo con los ARMs. O sea que todo el sector se te está yendo para allá. Meta, hasta Samsung quiere hacer algunas cosas. Entonces, Sí, pero el problema de Intel no era la capacidad de computación, ¿no? Que si tú, por ejemplo, querías el ordenador donde mejor podías jugar a videojuegos, a Intel estaba a la par, ¿no? El problema es un poco más esa arquitectura de ARM que permite que consuma mucha menos energía y, claro, por ahí le están fundiendo, por ejemplo, en servidores, ¿no? Pero no sé si eso Intel a lo mejor es capaz al final de no tener tanta desventaja como tiene actualmente y remontar, ¿no? Porque no es tanto cuestión de potencia de cálculo, sino de otras prestaciones. sí, a ver, no creo que Intel sea capaz de remontar, ¿vale? Creo que conforme más se desarrolla ARM, peor capacidad van a tener ellos de competencia, porque el tema de ARM es eso, es potencia porque por eficiencia se los carga. Y lo que está pasando es que cada vez la potencia es mayor, entonces pues no creo que tengan ventaja, ¿vale? De hecho, por ejemplo, hay una tecnológica que se llama, bueno, una startup que se llama Ampere, que estos utilizan ARM y a nivel de servidores pues están haciendo también cosas muy interesantes. Entonces ves que los crecimientos ya no están llegando por nada que plantee Intel. Si ellos planteasen una vuelta de tuerca total con, oye, no sé, lo mismo en un futuro, pero es que no está todavía en el roadmap, con procesadores ARM, tal, no sé qué, pues hombre, a ver, te lo podrías plantear, pero ya cuando lleguen ahí va a ser muy tarde, porque por eso te digo, mira el caso de Ampere, creo que les lleva muchísima ventaja si ellos intentasen hacer algo en la parte de cómo sería un procesador para servidores en arquitectura ARM. Entonces, Intel ha sufrido una jugada de disrupción, es decir, y es muy difícil que vuelva atrás. Planteará otras cosas, otras propuestas de valor y creo que puede ganar dinero ahí, pero lo que hacía antiguamente ya no puede hacerlo y ser el líder. Pero esto también le pasa a AMD. A ver, AMD es verdad que está comiéndose a Intel, pero AMD tiene el gran problema de por 86. Y es lo mismo, ellos son arquitectura por 86. Va a haber un momento, dentro de no mucho tiempo, que AMD tiene el riesgo también de tocar límite, tocar techo, porque no es la arquitectura por 86 la que más se va a favorecer, va a ser ARM. Entonces, bueno, pues ahí está el peligro un poco de las dos. AMD mucho más lejano, llamémoslo, porque es verdad que la gente pues está migrando de Intel a sus servidores y tal, pero todas las empresas de cloud que están intentando algo disruptivo por su cuenta, pues lo están haciendo con ARM, no lo están haciendo con 86.
Entonces, esas pruebas, lo que antes comentábamos de la disrupción, como juegos, ¿no? Como cosas menores, esas pruebas menores que parece que tal, bueno, pues es que cada vez las cargas de trabajo de Graviton son mayores. Porcentualmente lo que asume Graviton en AWS es mayor. Y es que, sí, Graviton 1 estuvo bien, Graviton 2 está fenomenal, pero el diseño de Graviton 3 ya está diseñado, pero el diseño que están haciendo ahora de Graviton 4, pues claro, ¿qué capacidades tiene ya? Entonces, te estás poniendo en un punto donde ves que el face-to-face con un sistema de por 86, pues empieza a verse las desventajas del 86 y eso es algo que va, o sea, es una tendencia que es que va contra Intel. Intel ahí no puede hacer nada. O cambia totalmente su modelo de negocio. ¿Qué pasa? Que claro, es el problema de la disrupción que comentaba antes de lo de Innovation Dilemma. ¿Qué puede hacer Intel? O cambia totalmente su modelo de negocio y lo pone patas arriba y dice, señores, ya no vendemos por 86, vamos a vender a ARM. ¿Qué pasa? La cotización se te derrumba, los inversores se cabrean, el consejo, pues parte del consejo estará de acuerdo, la otra parte no, los empleados verán que sus stock options se van al garete, una parte de los empleados lo entenderán, otros no estarán dispuestos a pasar por el sufrimiento. Es decir, es tan duro que la compañía no te lo va a hacer. Por eso surgen las disrupciones. Y la compañía intentará vivir de otra manera que sea más fácil para ellos. Y ARM lo copará a algún otro agente que está apareciendo y dentro de unos años será el líder y será la nueva Intel. Sí, es verdad que el x86 decía, ¿no? Como tiene un software, porque el software funciona para arquitectura, no puede funcionar para dos, ¿no? Entonces lo que hacían pues era utilizar emuladores y los emuladores, pues ya, Sí. si utilizas emulador ya perdías la eficiencia que te da la arquitectura ARM, ¿no? Y es un poco como el foso defensivo que tenías, pero claro, hemos visto, por ejemplo, que las ventas trimestrales de Intel, que durante muchos trimestres han estado en 18.000 millones de euros, de repente han pasado 15.000. Ha parecido una bajada demasiado brusca, ¿no? Para el negocio que es. A ver, es cierto que las ventas también estas últimas trimestrales han sido peor por todo el tema que estoy comentando del double order, que Intel tenía un montón, entonces, pues ahora de repente se ha dado la vuelta y les han golpeado. Entonces ya venías con problemas a nivel estructural de negocio, de cómo es, y encima llegas ahora con esto, pues claro, ya se te junta todo. Pero puntualmente creo que han sido peores por eso, ¿vale? Pero luego a nivel general de negocio, pues tienen los problemas que tienen y aunque las ventas se estabilicen y tal, pues los problemas están ahí y eso no se van a desaparecer. Ahora cambiando de tema un poco, el negocio de la publicidad online, ¿cómo lo veis? ¿No? Hemos hablado un poco, pero por así decirlo, hemos vivido una década que había como un monopolio un duopolio entre Google y Facebook o Meta Platform. Y sin embargo, ahora yo vemos, pues, oye, pues que Apple empieza con la publicidad, Netflix, has comentado, empieza la publicidad, Amazon con la publicidad, ¿no? Entonces, demasiados grandes actores que van a intentar arañar y no sé si se lo van a poner demasiado crudo a Google y Facebook. ¿Cómo lo veis esto? A ver, publicidad. El año pasado lo dijimos. Sé que, o sea, la frase puede sonar un poco a broma. No sé dónde lo dijimos, si tal vez en el podcast, lo escribimos por algún sitio y tal. Pero sí, me acuerdo que lo dijimos. Sé que puede sonar un poco a broma, pero o sea, lo decimos con toda la lógica del mundo o con todo el sentido. Y es que publicidad el año pasado se fue a Venture Capital. ¿Vale? ¿Por qué? Porque IDFA ha generado, quitando a Google, que como comentábamos antes está aislada, ha generado tal disrupción en el sector que tienes que construirlo de cero. Entonces, claro, los agentes que había que tenían tal solución y que habían invertido tantísimo, de repente sus herramientas ya pues valen la mitad o vete a saber cuánto, pero muchísimo menos. Entonces, claro, has mandado al sector una compañía que es Apple, en una decisión ha mandado al sector directamente a Venture Capital. Entonces tienes que ponerte a construir nuevos modelos de negocio y a ver cómo funcionan y cuáles funcionan y tal. Entonces, claro, el duopolio como tal ha desaparecido. Tienes a Google, que sigue, y luego tienes una amalgama de gente, una muy grande, que es Facebook, que es Meta, y es posible que sea capaz de defender su estructura, pero tiene que construir esa defensa. Y luego otro montón que estaban en unas partes más, bueno, algunos en unas partes más maduras, más intermedias, pues Pinterest, Snapchat, y luego otro montón de chiquitinas que prácticamente estaban montando el modelo de negocio de publicidad. Entonces, claro, a esas les ha venido la situación más fácil, porque les permiten toda la opcionalidad de decir, ostras, pues ahora con el nuevo entorno, ¿qué es lo que montamos? A las intermedias, pues, o las intermedias maduras, ya de cierto tamaño, pues les afecta una barbaridad. Pinterest, Snapchat, y a Facebook también le ha afectado, pero bueno, como es muy grande y tiene las ventajas que tiene, pues puede ser capaz, además es más inteligente, pues puede ser capaz de solucionar el problema. Pero aún así te la han mandado a Vector. Es decir, aún así estás casi en un punto de igualdad de todo el mundo y es lo grande que es tu palanca. Entonces, sí, la palanca de Facebook es muy grande y la de otros es más pequeño. Y algunos no necesitan palanca porque lo están construyendo, pero es eso, estás en un día cero. Entonces, es un poco la dificultad del sector de publicidad, de cómo lo han mandado. Luego también es interesante
porque ahora los servicios de streaming pues están metiendo en todo el tema de Connected TV. Y eso también te viene un poco a cambiar las dinámicas porque es un nicho grande. Entonces hay ciertos agentes de mercado, pues oye, que habrá que ver cómo funciona. Habrá otros que no le afecta tanto, pues sinceramente la parte de Connected TV a Facebook le es bastante indiferente o a un Snapchat. Pero a otros agentes sí, ¿no? Entonces a plataformas de demanda, a plataformas de oferta, que muchas estaban ahí metidas y te ofrecían la parte de Connected TV, pues oye, es un inflow enorme que de repente gente como Netflix o como Disney vayan a sacar un servicio de publicidad. Entonces, bueno, la parte, lo que es publicidad me parece súper interesante. Creo que a futuro algunas de las empresas que hay, pues habrá ganado una barbaridad de dinero, se mira el retorno. Pero claro, porque habrá acertado con la solución que está planteando ahora. Y lo difícil es ahora mismo, pues, analizar y decir, vale, va a ser esta la que va a funcionar. Que es complicado. Complicado saberlo. Y en Meta, el tema del metaverso, porque no vamos a llamarlo metaverso, pero a mí, por ejemplo, como me parece más ahora mismo un negocio de videojuegos, ¿no? Porque las Oculus es casi como una consola, lo que pasa es que es otro formato. A mí me parece una experiencia, la verdad es que me parece una experiencia diferente a los videojuegos, aunque yo no soy muy gamer, pero, ostras, la experiencia con los Oculus me parece una experiencia fantástica. Entonces, no hablando de metaverso, sino como un producto de entretenimiento, ¿qué os parece? ¿Os parece que por ahí hay potencial por parte de Facebook? A ver, Facebook con el metaverso lo que está intentando es, bueno, hacerse un poco la disrupción a ella misma y estar bien posicionado de cara a la siguiente ola. Pero también con lo que comentábamos antes, es muy difícil que las propias empresas lo consigan ellas internamente. Suele ser más porque el ecosistema se monta por fuera, ¿vale? Es muy difícil. De hecho, nosotros somos bastante pesimistas en que lo logre. Y a nivel general, no me gusta ver que una compañía como Facebook destina tanto dinero a intentar eso, ¿vale? Creo que la desfocaliza de lo que debe ser su modelo de negocio, que es lo que es la publicidad y deben estar ahí. Entonces, igual que hace muchos años eBay compró PayPal porque pensaba que iba a ser una fantástica idea, pues son negocios muy distintos. Y al final acabó sacando a PayPal después de 1000 problemas, ¿vale? Pues creo que igual, si no está haciendo una adquisición, en este caso Facebook, pero destinar tanto dinero a algo que no es su nicho, a nivel experimental, pues no me parece acertado. Ahora bien, quitando la ecuación de la ecuación Facebook, el metaverso tiene sentido. Con bastante desarrollo todavía por delante tecnológico sí que lo tiene, ¿vale? Sí que creo que hay algo muy interesante ahí. Pero necesita todavía mucho, mucho tiempo y ver en qué acaba, porque se le ha puesto el nombre de metaverso sin que todavía esté solucionado el tema. Es como que ha ido por delante el nombre que la disrupción tecnológica. Muchas veces va casi un poco por detrás. Entonces, la gente tiene demasiadas expectativas por algo que está ocurriendo, ¿vale? No voy a decir que no haya ocurrido, pero digo que está ocurriendo y va a llevar tiempo. Entonces, habrá que ver cómo se soluciona, quiénes lo solucionan, de qué manera. Entonces, puede ser que el metaverso acabe siendo algo distinto a lo que ahora mismo tenemos en la cabeza. Pero de esta manera amplia, así entendido de una forma muy amplia o muy extensa, pues sí que estamos positivos con el metaverso porque algo se producirá ahí. Muy bien. Y ya para acabar, una última pregunta. Eh, en vuestro podcast, Noctua, habláis mucho de movilidad. Sin embargo, no estáis invertidos en el sector o no tenéis una parte importante. Parece que lo ven muy interesante, pero no para invertir. ¿Cómo está el tema este? Bueno, tenemos ¿Tesla Tesla, ¿eh? tenéis? En una posición tenemos Tesla, sí, Pues en en la la última parte de CNMV abajo. no sé si sale. eh, Que en el ¿Cómo? último informe de la CNMV no sale. No sé si es que habéis entrado hace poco. No, pues entramos, debería salir. Sí, a veces Debería falla, ¿eh? salir. O sea, que tampoco son Vale. súper fiables estos, aunque debería serlo, ¿no? Es verdad que a veces te salen posiciones con retraso o no te salen o... había pasado, pero bueno. O sea, en Tesla estáis. Sí, bueno, te lo estoy diciendo de memoria. Te lo estoy diciendo de memoria, pero juraría que en el trimestre pasado ya teníamos Tesla. Bueno, en cualquier caso, Tesla sí que tenemos una posición pequeña. Eh, sí, o sea, a ver, movilidad. Hombre, a ver, Tesla Tesla lo tenemos por la parte de coche eléctrico, que son los líderes, sin lugar a dudas, y el campo es enorme. Entonces, ya la tuvimos hace tiempo, ¿eh? La tuvimos hace 2017 o así, la tuvimos hace muchísimo tiempo. Y luego nos salimos antes de pandemia y luego se pegó el super... Además, nos salimos prácticamente justito antes de pandemia. Y luego se pegó el super carrerón de, bueno, ya de irse a las nubes. Entonces, ah, el problema de Tesla, bueno, no es el problema. Tal vez el ruido de Tesla, bueno, pues es un poco Elon Musk a veces haciendo ciertas cosas que es un poco complicado de llevar como inversor. Entonces ahí a veces pues, te genera ciertas dudas. Dices,
que por otra parte, bueno, pues es su mente... si ves históricamente o estudias a los inventores, no, las grandes mentes de genios, pues la mitad estaban chalados. Entonces tampoco te puede sorprender tanto que Elon Musk tenga el comportamiento que tenga. Porque sí, el tío es bueno y hace cosas totalmente extrañas, pero bueno, oye, se le tiene que perdonar porque la historia los ha mostrado muchas veces así. Así que bueno, pues. Pero lo que pasa es que, a ver, entre un negocio que no tiene que construirse un coche y el negocio que tiene que construir el coche, claro, favorecemos más pues el asset line, ¿no? El que no tiene que montar la fábrica para construir el coche. Entonces, esas han sido un poco siempre las limitaciones que hemos tenido con Tesla, un poco nuestra perspectiva, sin contar autonomía y tal, que eso pues son cosas que nosotros no estamos contabilizando. Están ahí, pero nosotros le damos ahora mismo cero utilidad. No nos interesan de seguirlo, pero que en lo que es Tesla como negocio es que ni la estamos contemplando. Lo que queremos es pues que la parte de coche eléctrico sean los líderes. Y la parte de solar y tal que meten ellos tampoco nos interesa. Es decir, si son cosas de Tesla que, bueno, lo que nos interesa es el eléctrico, que ahí sí que son los líderes y pueden copar el mercado. Pero ¿qué pasa? Que claro, tenías que construir las fábricas. Tenías que construir la fábrica de China, tenías que construir la fábrica de Alemania, tenías que extenderlo de Estados Unidos. Bueno, pues insisto, lo que nos pasaba es eso, entre una de software que no tiene la construcción, la necesidad, y Tesla que tiene que construirlo, pues claro, muchas veces era en plan, bueno, pues ¿para qué nos vamos a complicar tanto con Tesla si tenemos esta otra opción, ¿no? Si tenemos, yo qué sé, Cloudflare, pues más fácil estar en Cloudflare. Pero ahora que tiene todas las fábricas montadas, que sí que tiene capacidad ya de suministrar a nivel global, o sea, era algo que creo que estábamos esperando, ¿no? Pues que estuviese ya en ese punto bien asentado. Y es verdad que ahora los precios de la electricidad pues le perjudicarán un poco la venta de coches eléctricos, pero la necesidad está ahí, la tendencia está ahí, entonces todo el parque automovilístico de gasolina pues se te va a ir cambiando. Y si Tesla puede coparlo eso, que tiene mucha capacidad de controlarlo de manera muy alta, pues es muy interesante. Luego ya dentro de varios años pues vendrán estas teorías del coche autónomo y tal. No sé si eso se conseguirá monetizar. Es verdad que Tesla, pues al ser coche eléctrico, tener nuevas maneras, nuevas capacidades de monetizar que la industria automovilística normal no tiene, ¿vale? Sin entrar en autonomía, perdón, sin entrar en eso, en coche autónomo, ni cosas de robots, ni historias de esas, sino sencillamente en cargas eléctricas. Pues bueno, es interesante. Entonces, viene un poco a lo de capacidades de las tecnológicas. Pues Tesla creciendo a lo que tiene, con todo el mundo por delante, con una necesidad, ellos siendo los líderes, con capacidades de crear un modelo de negocio nuevo o ampliarlo, que el coche normal hasta ahora pues no tenía, pues sí, pues me parece interesante tener una posición en cartera, no va a ser la primera, porque hay negocios que son asset light y tienen más sentido, pero bueno, está ahí y ya está. Y el resto de movilidad, pues a ver, si me preguntas cuál es la compañía más adelantada en autonomía, es Mercedes, no es Tesla. Pero si yo compro Mercedes, no Autonomía, estoy perdona, cogiendo ese autonomía me dices crecimiento. coche autónomo o de autonomía de kilometraje. Sí, en coche autónomo. Coche autónomo, en coche autónomo. Sí, sí, sí. Coche autónomo es Mercedes, no es Tesla. Sí, bueno, de hecho el De responsable hecho, del coche autónomo de Tesla se ha ido este verano, ¿no? Es ahí. sí, se ha ido. Mm. Se ha ido. Creo que era húngaro este, sí. Muy bueno, no sé cómo se llama. Sí, o sea, realmente es, por ejemplo, un problema, esto hemos tenido varias calls, un problema que tiene Tesla y es lo de, hablando de las disrupciones tecnológicas y demás, ellos están intentando solucionar el problema de la autonomía, del coche autónomo, perdón, para que no se confunda, que creo que antes he dicho autonomía también y me refería al coche autónomo. El tema del coche autónomo simplemente con las cámaras. A ver, esto no es del todo cierto porque ya nos han dicho que Tesla ha estado haciendo betas de coches sin marca Tesla, o sea, siendo suyos, pero tapados, con sistema LiDAR, ¿vale? Pero vamos, lo que te dice todo el mundo es que esto se va a resolver con las tres. Es decir, necesitas cámara, necesitas un sistema LiDAR y necesitas un sistema de infrarrojos normal de siempre que has tenido, ¿no? Que te pitan el parking. Entonces son las tres cosas como resuelves autonomía. Más posiblemente una infraestructura de 5G bien montada, por toda la capacidad de datos que tienes que pasar. Entonces, que Tesla esté tan centrada en intentar hacerlo con cámaras no le va a funcionar. Va a ser muy difícil. Por eso Mercedes les está llevando la Y ventaja los ahora mismo. mapas también hablan, ¿no? De tener un sistema de mapas que es lo que Tesla no quiere tener. Bueno, a ver, el sistema de mapas sí será un añadido, no te digo que no, ¿eh? Pero bueno, por matizarlo de Mercedes, ojo, a ver, a nivel de autonomía pura de coche autónomo es Waymo. A nivel de algo comercializado un poco más tal, que puedas comprar y utilizarlo, es Mercedes, ¿vale? Porque Mercedes en el último clase C sí que tiene autonomía nivel 3, que Tesla no la tiene, y es autonomía de coges el volante y puedes ir sin el volante. Y eso en Tesla no puedes. Tesla es autonomía 2. Si hablamos de autonomía brutal ya nivel 5 y tal, es Waymo, pero Waymo pues son unas betas ahora, es decir, no está comercializado. Le falta recorrido, pero entonces ahí tienes un poco la ecuación de, vale, ¿dónde está cada uno en coche autónomo? Pues Tesla no es el líder. No es el líder, se está quedando detrás
por ciertas limitaciones que se están autoimponiendo ellos. Entonces, creo que dentro de poco, posiblemente el año que viene, ya deberían cambiar y introducir LiDAR y probar otras cosas y tal, si no quieren quedarse atrás. Pero esa ecuación de Nvidia dando soporte a Mercedes está funcionando muy bien y luego, bueno, luego Waymo, que, bueno, por su lado, la verdad es que llevan trabajando bastante el Google y sí que están resolviendo algo a su manera, pero Waymo también tiene ciertas limitaciones de entrenamiento, de zonas y tal. Entonces, bueno, ahí está un poco la tesitura de qué va a pasar. Es muy temprano, ¿vale? Esto es, pues hablamos, igual que cuando hablamos con lo de DALI, pues mirar cómo va la evolución tecnológica en este aspecto, pero todavía no hay modelo de negocio creado. Entonces, cuando se cree, pues veremos. Y Tesla es eso, Tesla nosotros lo valoramos por la parte eléctrico. Esto, pues, no siendo ni el líder ahora mismo, pues habrá que ver a qué punto llegan cuando de verdad sea un modelo de negocio. Pero oye, puede ser que lo solucione ellos lo copien y tengan el modelo de negocio creado y eso le meta más revenue a Tesla dentro de 10 años. ¿Qué puede pasar? Y bienvenido. Igual esto es la tabla de salvación de Intel, que tienen ahí Mobileye, que también es un sistema que está implantado en varios coches, pero bueno, no sé, que no se oye hablar mucho, se habla mucho de... Pasa que, por ejemplo, sí, pero por ejemplo, Mobileye, pues ¿qué le pasa? Que Nvidia con los chips Xavier les ha comido mucho. Mobileye tomó su punto hace 5 años cuando lo adquirió Intel, que creo que pagó caro, bueno, de hecho se ha demostrado, pagó caro, y sí, ha conseguido algunos clientes, creo que está trabajando con Ford y tal, pero lo que ves a nivel de velocidad es que la gente que está trabajando con Nvidia va más rápido, entonces algo está pasando. Algo está pasando. La es que yo un libro que recomiendo mucho es la biografía que se ha hecho de Elon Musk, aunque es relativamente joven, ¿no? Creo que le pedís se llama Slee Vance, que es del 2016, pero, ostras, la visión que te da de cómo crea las empresas y cómo las hace evolucionar Elon Musk, entiendes mucho, ¿no? Y entiendes Tesla, por ejemplo, Tesla, dicen que la principal ventaja que tiene respecto al resto de fabricantes, claro, Elon lo compró en 2004, si no recuerdo mal, y sobre todo ha sido el, el tener unas baterías que tengan más autonomía que los demás y que además las puedas recargar más rápido, ¿no? Que ahí el sistema de refrigeración es muy importante, ¿no? Y todos los sistemas supercargadores, que claro, ahí es donde parece que los otros van detrás y eso es súper importante, ¿no? A la hora de la autonomía. Y parece que esa ventaja que tiene Tesla va a ser muy difícil que los demás la cojan. Es el sistema este de baterías y de la refrigeración y de poder cargar el coche más rápido que en otras, que otras marcas, ¿no? No sé cómo lo veis eso. Ahí. Sí, no, a ver, la ventaja de Tesla principalmente es esa. Luego es verdad que ellos han adquirido mucho know-how de cómo fabricar el coche eléctrico, que oye, lo requiere, ¿vale? Digamos que ellos ya han pasado por mucha situación mala que el resto de fabricantes están ahora pasando. Entonces eso también les ha dado una ventaja, porque al final les ha permitido fabricar para su necesidad en concreto. Los otros fabricantes tienen que hacer esa transición de coche de gasolina o diésel a motor de combustión a eléctrico y no es fácil viendo lo que ha tenido que pasar Tesla. Entonces ahí tienes las dos ventajas de Tesla, sí, cómo se resuelve la ecuación. El lado de las baterías, que llevan un adelanto importante, aunque las baterías, es decir, por cómo es el producto, tienden a la comoditización, ¿vale? El resto de agentes con el tiempo acabarán alcanzándolo, sobre todo si hay algún pequeño cambio también que están ahí intentando, ¿no? A nivel de materiales y tal, es decir, batería, pues creo que el know-how de Tesla es muy importante y le va a durar mucho, pero los otros van a estar muy cerquita y de hecho alguno puede ser que hasta casi igual. Pero todo el tema del resto de la fabricación, que no es menos importante y que es muy lento, ¿vale? Y costoso y tal, eso ya lo ha pasado Tesla. Entonces, los otros ahí van muy por detrás. Muy por detrás. Sí. Entonces, sí, te permite, lo que decía antes del low hanging fruit, pues ahí lo tiene Tesla con el eléctrico. Entonces, para ellos ahora es fácil. Para ellos ahora es fácil. Y la competencia, pues no va tan rápido. Entonces, hay que seguir un poco la competencia, que es el peligro. Pero ahora el tema es ese, si el mercado se abre y ellos, es decir, si la gente adopta más la idea de hay que comprar más eléctrico, ¿no? Y esa base de usuarios de decir, oye, en vez de comprarme un coche de combustión, me voy a comprar uno eléctrico, pues si eso, ¿sabes? Eso sigue ampliándose, pues para Tesla es lo mejor del mundo, porque ellos tienen la capacidad de adquirir al cliente de manera muy fácil porque no hay tanta competencia. De hecho, ahora, por ejemplo, hay un fenómeno que es que las marcas tradicionales de coches de motores de combustión interna están fabricando poco, ¿no? Pero también es un poco porque les interesa, porque de hecho ahora están ganando más dinero porque tienen un margen, venden coches de gama más alta y también porque si superan cierto número de coches fabricados les meten multas por el tema del CO2. Y entonces yo creo que le están dejando un poco un espacio para Tesla que a lo mejor en otras circunstancias de mercado no tendría, ¿no? Y bueno,
la verdad es que le están yendo las ventas muy bien. Y luego es verdad que son coches caros, pero han arreglado muy bien el tema de la financiación y es un coche que es verdad que mantenimiento pues tiene menos que una combustión interna, ¿no? No sé, a mí es una empresa que siempre me ha fascinado, nunca he estado dentro porque siempre como la he visto como muy cara, pero es una empresa de por sí fascinante, ¿no? Todo lo que ha hecho. Sí, a ver, es verdad que la parte también de los otros fabricantes están teniendo un problema, o han tenido el problema, ahora está se está solucionando bastante, y es todo el tema de lo del double order, que les pasaba que, claro, ellos iban a comprar chips, porque ellos realmente, dentro de la cadena de producción de chips, pues no son los agentes más importantes, ¿vale? Porque ellos siempre compran chips un poco de segunda, tercera categoría. Entonces, claro, cuando llegaban a la cadena a pedir y ver que todos los otros potentes se habían copado ya las existencias y que teníamos todo este problema de los suministros y demás, pues se quedaron sin chips. Entonces, yo creo que eso también les ha frenado un poco la capacidad de producción que han tenido estos trimestres con los coches. Que este embotellamiento ya está bastante solucionado. ¿Eh? Ves los datos y sobre todo lo que se ve de barcos entre el puerto de Los Ángeles y Hong Kong y tal. Bueno, ahora encima que Hong Kong ha cerrado, pero bueno, por el tema del COVID y estos rollos que se abren, que se cierran. Pero vamos, que lo que hay es el canal en general, lo ves bastante ya menos comprimido. Entonces, no está a nivel perfecto de como estaba antes del COVID, casi. Yo creo que ya a final de año estará. Entonces, pues ya en ese punto las cadenas de automóviles deberían volver a funcionar de manera... Al menos lo que les embotellaba ahí, lo que les perjudicaba, eso ya debería estar limpiado. Y si fabrican menos es por lo otro que comentas, no es tanto por Sí, los sí, que chips. parece que es un poco que hasta que no están tan reticentes a fabricar menos, porque oye, mira, si viene una recesión, si además no se eliminamos multas y tal, pues a lo mejor no lo conviene fabricar tanto, ¿no? Y a lo mejor es un espacio que le están dejando ahí a Tesla. Flavio, bueno, yo creo que es muy interesante todo lo que nos has comentado. Yo creo que es un sector tecnológico en general fascinante y que, jolín, pues pocos sectores van a influir tanto o han influido tanto en cómo han cambiado nuestras vidas esta última década. Y bueno, yo siempre os sigo de cerca y me parece muy interesante todo lo que comentáis. Así que muchas gracias por venir al podcast, te lo agradezco de corazón y espero que los oyentes, bueno, pues hayan disfrutado y sobre todo pues hayan informado y les haya aportado valor esta conversación. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Yo la verdad es que siempre me lo paso. No tengo luego tanta oportunidad de hablar de tecnología porque, bueno, la verdad es que noticiario lo hacemos súper rápido y súper preparado. Y entonces hablar así libremente, pues siempre da gusto, ¿no? Porque tocas temas y tal que muchas veces no puedes. Entonces, yo me lo paso bien. Y sobre todo creo que a veces ayuda un poco para explicar la tecnología, que pues ya me pasa un poco por la experiencia que hay gente que veo que sí que es más capaz de entenderlo. Hay otra gente que, pues, por un poco su modelo mental, la manera de entender las valoraciones y demás, le cuesta más y está bien, o sea, no pasa nada, pero aquel que sí que quiere, pues para mí la verdad que es un placer intentar explicarle un poco, arrojarle algo de luz, ¿vale? Creo que sobre todo en un podcast de lo que hemos estado grabando, pues ahora hay algo, te da algo de luz de tecnología, pero luego viene por detrás un trabajo que al que tenga interés creo que es lo que debe hacer, porque aquí no podemos explicar todo y que es un poco eso, pues ya la constancia de ir metiéndose, ir viendo y al final con el tiempo acabas entendiendo cómo funciona este sector, o sea, que es como todo. Las horas hacen, las horas Sí, la verdad pesan. es que a veces me sabe mal porque incluso, aunque este podcast casi un podcast, por así decirlo, largo, y nos hemos centrado en tecnología, pero al final tampoco puedes profundizar si hablas de gaming, de cloud, de inteligencia artificial, de microprocesadores. Y a veces pienso, digo, ostras, qué pena que a lo mejor si nos hubiéramos centrado, o sea, en movilidad y en microprocesadores, la información que tuviéramos sacado, ¿no? Y incluso digo, ostras, hemos diversificado demasiado y no acabamos de profundizar, que muchas veces me pasa, que yo intentando concretar, intentando focalizarme y aún así no te da tiempo porque dices, hemos profundizado poco, ¿no? Hemos profundizado poco porque entiendo que seguís mucho de cerca y los datos de todos los sectores de ventas, ¿no? Y los cambios que está habiendo en los sectores, porque bueno, te he preguntado y enseguida me contestas de microprocesadores, de movilidad y de software también, ¿no? Y dices, jolín, ahí hay mucho que sacar aún. Sí, no, sí, el problema es que cada vertical de estas es tan grande que efectivamente te da, Uh -huh. te da para varias horas el destriparlas. Muy Sí, bien, bueno, pues muchas totalmente. gracias.